Vemos a Goku y a sus amigos en el final del torneo del poder, luego de que el Universo 7 consiguiera la victoria. Whis acababa de revivir a Freezer y Goku los miraría muy sorprendido. Oye Whis, quiero hacerte una pregunta, diría Goku. Soy todo oídos, responde gentil Whis. ¿Puedes revivir a los muertos? Preguntaría Goku inocentemente. Reiría Whis. Como poder puedo, pero no es algo que suela hacer. Siempre y cuando exista un alma que haya tenido vida anteriormente y no haya sido atacada por el Hakai del Sr. Bills, podría revivir a cualquier ser vivo. ¿Por qué lo preguntas? Diría serio Bills, quien dirigió una mirada amenazante. Señor Bills, no me mire de esa forma. Creo que merezco pedir un favor después de todo, diría Goku mirando a Bills. Lo sabía. ¿Quieres revivir a alguien?, gritaría Bills enfurecido. Si quieres revivir a alguien, ve a buscar las esferas del dragón en tu planeta. Los dioses no estamos para servir a los mortales. Freezer estaba atento a la conversación. Sentía gran curiosidad por saber a quién quería revivir Goku. El Kaioshin intervino para apoyar a Goku. Considero que los dioses le debemos a Goku un deseo. Ha salvado al universo en más de una ocasión, y en este caso nuestra propia existencia, diría el Kaioshin. ¿A quién quieres revivir, Kakaroto?, preguntaba Vegeta. A mis padres, respondería serio. ¿Acaso quieres revivir a Bardock y a Gine?, diría asombrado Vegeta. ¿Bardock y Gine?, preguntaba Goku. No sabía que esos eran sus nombres. Reía Goku. Pues haz lo que te dé la gana, Kakaroto. La verdad es que no me interesa, respondería indiferente Vegeta. ¿Y tú no quisieras revivir a tus padres?, preguntaría Goku, pero Vegeta lo ignoró. Mañana iré a la Tierra y reviviremos a tus padres, decía Whis. Muchas gracias, señor Whis, agradecía Goku alegre. Solamente necesito que hables con Uranai Baba para que encuentre sus almas. Del resto me encargaré yo mismo, explicaría Whis. Al otro día vemos a Goku junto a Uranai Baba. La anciana ya había realizado sus gestiones con el otro mundo para localizar sus almas. Whis acababa de llegar. Muy bien, Goku. Iré a buscar a tus padres. Ustedes esperen aquí, decía la anciana. 10 minutos después vemos a Bardock y Gine llegar junto con la anciana. Ambos vestían el mismo uniforme de las antiguas fuerzas de Freezer. Goku estaba asombrado, en especial al observar a Bardock. ¿Qué sucede aquí?, preguntaba Bardock en guardia. ¿Quién es ese sujeto que tiene mi imagen? Espera, cariño, detuvo Gine dulcemente. Es nuestro hijo, Kakaroto. Así es. Aquí en la Tierra me conocen como Goku, pero también pueden decirme Kakaroto. Diría Goku algo avergonzado. Kakaroto, no lo puedo creer, diría Gine mientras algunas lágrimas corren por su rostro. Mi hijo está vivo. Gine corre a abrazar a Goku, sin poder contener el llanto. Bardock, algo extrañado, se acercó a su hijo. Le costaba entender qué sucedía. Con su permiso, señores, intervino Whis. Agitando su báculo, le devolvió la vida a ambos. Las aureolas encima de sus cabezas desaparecieron. Eso es todo. ¿Qué nos has hecho?, preguntó Bardock, pronto para iniciar una pelea. Digamos que pagué los favores que ha realizado su hijo a este universo, regresándoles la vida. Goku, ten en cuenta que ellos no saben nada desde el día de su muerte, advertía Uranai Baba. Por otra parte, Freezer localizó lo poco que le quedó de su ejército, una pequeña agrupación que estaba a nada de desaparecer, pero gracias al regreso del Emperador del Mal, sus esperanzas volvieron. Entre sus miembros solo quedaba la diabólica Berry Blue, quien siempre estaba a su lado. Es bueno tenerlo de vuelta, señor Freezer, decía ella. Tengo nuevos planes para eso, Saiyajin, dijo Freezer con una enorme sonrisa tenebrosa. Al otro día vemos a Goku comenzar una vida nueva en su hogar con la compañía de sus padres. Milk saldría junto con Gine a buscar algo de madera. Pero qué muchacha tan hermosa, te ves tan joven, querida, decía Milk. Gine se sonroja. Es usted muy amable. Gracias por cuidar a mi hijo y hacerlo feliz, sonríe Gine. Un extraño sonido se escucha desde unos arbustos. Cuando ambas observaron moverse algunas hojas, un gran tigre aparecía. Milk gritaría aterrada, pero Gine estaba tranquila. ¿Qué es eso, Milk?, preguntó con normalidad Gine. ¡Es un tigre!, diría Milk. Tenemos que irnos antes de que nos ataque. ¿Ataque?, repitió Gine. La mujer Saiyajin se fue caminando de manera muy calma hacia el tigre, a quien le colgaba la baba en sus grandes colmillos. Gine comenzaría a olfatear con atención. Milk no paraba de gritar el nombre de Goku, quien enseguida acudió a su llamado. ¿Qué sucede, Milk?, preguntó Goku atento. ¡Un tigre!, diría Milk, pero ella se sorprende al ver que Gine cargaba con el animal inconsciente sobre sus hombros. La gravedad de este planeta es tan liviana que esta cosa no pesa nada, diría sonriente Gine. Eso es fabuloso.
¡Cenaremos carne hoy!, sonreía Goku. Tras algunas horas vemos a nuestros amigos cenando. Goku junto con su hijo Goten y su esposa Milk en compañía de sus padres. Bardock y Goku se sentaron juntos. Devoraban los platos como todo Saiyajin comiendo a una velocidad increíble. Se parecían mucho. Ambos no solo eran iguales, también comían de la misma forma. Oye Bardock, cada vez que te observo te veo cara de conocido, decía Goku. Pero Goku, si es exactamente igual a ti, diría Milk marcando la obviedad. Sé que no he estado contigo en tu niñez, hijo, pero podrías decirme papá cuando te sientas cómodo, decía Bardock con una ligera sonrisa. Claro, Bardock, digo papá, reía Goku. ¿Cómo se sienten ahora que volvieron a la vida?, pregunta Milk buscando un tema de conversación. Se siente muy bien recuperar a la familia, en especial luego de tantos conflictos en nuestro planeta. El dominio de Freezer y el Rey Vegeta nos han arrebatado a muchos de nuestros amigos, contaba Gine. Por cierto, Goku, ¿qué es de la vida de Raditz?, preguntaría ella, pero Goku no sabía qué contestar. Es una larga historia, otro día hablaremos de ello. Reía incómodo Goku. ¿Quién quiere postre?, preguntaría Milk para cambiar de tema. Goku recordó aquella pelea que tuvo con su hermano, donde tuvo que sacrificarse para derrotarlo, y no había considerado ese detalle antes de revivirlos. Ahora dudaba seriamente en cómo decirle a sus padres que él había matado a su propio hermano y también analizaba la posibilidad de revivirlo. Por otro lado, vemos a Bills cenando junto con Whis y el pez oráculo. Así que reviviste a los padres de Goku, diría Bills muy serio. Si tan solo los hubieras visto, se veían tan emocionados, reía el ángel. Supongo que olvidaste el detalle de que Freezer destruyó su planeta bajo mi orden. Los Saiyajines pueden ser un problema si vuelven a ser los salvajes que eran en aquellos tiempos, advertía Bills. Señor Bills, por favor, no sea tan dramático, aconsejaba serio el ángel. Recuerde que estamos hablando del señor Goku, alguien que tiene el don del perdón. ¿Y qué sucede si averigua que su raza desapareció por mi culpa? No olvides que tanto él como Vegeta, si se unen, podrían derrotarme, contestaba Bills preocupado. Por eso siempre le sugiero que no deje de entrenar. Pero ahí está usted ignorando mis consejos. Pobre de mí, se lamentaba Whis, y el pez oráculo interviene. Si se ponen a analizar la situación, Goku en el torneo del poder luchó junto con todos sus viejos enemigos, sin contar a su hijo Gohan, su mejor amigo Krillin y su maestro el viejo Roshi. Cada uno de los demás fueron oponentes contra quienes luchó. En eso concuerdo con el pez oráculo, aprobaba Whis con una gran sonrisa simpática. Piccolo, Vegeta, Freezer, Tenshinhan, hasta los androides trataron de matar a sus amigos. Es loco pensar lo que este universo es muy revoltoso, y Goku tiene la habilidad de convertir en amigos a sus rivales, explicaba el pez oráculo. Digan lo que quieran, decía serio Bills, pero ya me darán la razón cuando algo suceda. Pasaron algunos días mientras nuestros amigos vivían con normalidad. Goku forjaba sus lazos familiares cada vez más mientras ayudaba a sus padres a adaptarse a una nueva vida. Padre, entrenemos, pediría Goku. Hijo, no estoy a tu nivel, sonreía orgulloso su padre. Tengo tu sangre, estoy seguro de que podrás llegar a mi nivel. Supe que luchaste contra Freezer en tus últimos momentos. Tienes el espíritu de pelea necesario, decía Goku. Goku y Bardock se alejaron a una zona montañosa, donde podrían entrenar libremente. Muy bien, padre. Este es el Super Saiyajin, explicaba Goku al momento de transformarse. Su padre se sorprendería al ver a Goku con el pelo amarillo. Pero solo cambió el color de tu cabello, hijo, decía su padre confiado. Es cierto, no puedes sentir el ki de los demás, diría Goku. ¿Sentir el ki?, preguntaría Bardock. Solíamos usar unos rastreadores para detectar los niveles de pelea de nuestros oponentes. Esto funciona igual, pero sin aparatos extraños. Lo puedes sentir con tu propia energía. Creo que necesito una demostración, diría Vegeta, quien llegó sin que se dieran cuenta. Hola Vegeta, saluda a Goku con su conocida simpatía. ¿Vegeta?, diría dudoso Bardock. ¡Eres un maldito!, gritó Bardock, quien se lanzó con todo contra Vegeta. Vegeta cerró los ojos y se cruzó de brazos. Recibía los golpes inútiles de Bardock, a quien aún le faltaba mucho para llegar a su nivel. No, padre, ¿por qué lo atacas?, preguntaba Goku nervioso. Este maldito es el Rey Vegeta, quien se doblegó ante Freezer, gritaría Bardock molesto. Me estás confundiendo con mi padre, quien fue asesinado por el mismo Freezer, dice Vegeta. Entiendo tu resentimiento. Lo viví por muchos años siendo humillado por Freezer, pero créeme, ya nos hemos vengado. Las cosas son tan distintas ahora, diría Bardock más calmado. Kakaroto, vine a luchar contigo para que tu padre vea a lo que puede llegar un Saiyajin, dijo Vegeta serio. Bardock, en mis tiempos dependíamos de los rastreadores para saber el nivel de pelea de mis oponentes. Pero luchar contra Kakaroto, comprendí cómo sienten el ki.
Parece difícil, pero se vuelve sencillo en combate, contaba Vegeta. Vegeta se transformó tan solo en el Super Saiyajin y comenzó a luchar contra Goku. Bardock observaba la pelea a distancia y prestaba mucha atención en cada uno de sus movimientos. Es increíble, pensaba Bardock. Muy bien, Vegeta, recibe esto, diría Goku al juntar sus manos preparando un Kamehameha. No te creas la gran cosa, insecto. Sonreía Vegeta, quien estiró sus brazos preparando un resplandor final. Ambos comenzaron a canalizar la energía para preparar sus ataques. ¿Cómo es que juntan tanto poder en un solo punto?, se preguntaba Bardock, quien no lograba quitar la vista sobre la pelea. Goku y Vegeta lanzan sus ataques. Se produce un gran choque de poderes que levantaba mucha tierra y humo. Bardock tuvo que cuidar su posición. Se vio obligado a afirmar sus pies en el suelo. A pesar de la distancia, la intensidad de los poderes lo hacía retroceder. Al terminar el ataque, tanto Goku y Vegeta vuelven a su forma base y observan a Bardock sorprendido. ¿Qué te pareció, padre?, preguntaba Goku con una sonrisa orgullosa. Creo que lo comprendo, decía Bardock. Es algo así. Bardock cerró sus puños y comprimió todos sus músculos, comenzó a gritar y su cabello empezó a elevarse como si lo moviera el viento. La tierra a su alrededor se empezó a gritar mientras su ki aumentaba, pero finalmente Bardock cayó agotado, mientras trataba de recuperar el aliento. No pude, dijo Bardock cansado. De todas formas, tu ki aumentó, con el tiempo lo dominarás, decía Goku. Vaya, vaya, qué encuentro familiar tan conmovedor, diría Freezer anunciando su llegada. Freezer, ¿qué haces aquí? Goku se daría cuenta de la presencia de Freezer y se pondría muy serio. Freezer, ese maldito, no se lo perdonaré nunca, gritaría Bardock, pero no tenía muchas energías porque había intentado transformarse en Super Saiyajin y no lo había conseguido. Le faltaba mucho entrenamiento para conseguir un poder así. ¿Acaso quieres volver a morir, estúpido mono?, reiría Freezer mirando a Bardock. Si piensas hacerle algo a mi familia, o a mis amigos, o a la Tierra, voy a matarte de nuevo. Goku se enojaría cada vez más y se acercaría a Freezer, pero Freezer tenía un truco bajo la manga. No era tan tonto como para ir a buscar a los Saiyajin, sabiendo que no era rival para ellos. Goku debía tener cuidado de Freezer o algo malo podría pasar. Goku y Vegeta se encontrarían frente a frente con Freezer, esperando para ver cuál era el plan que Freezer tenía oculto. Bardock estaba enfurecido al ver al destructor de su planeta ante sus ojos. La sed de venganza lo consumía. Freezer, mejor vete de aquí y no busques más problemas, amenazaría Goku. La sonrisa de Freezer desaparece, ya que este se puso muy serio. Por mucho que no lo creas, no vine a pelear, diría Freezer. Tengo que reconocer que mi desprecio por los Saiyajin no ha desaparecido en lo más mínimo. Pero lo que sí es cierto es que me han sido muy útiles para conquistar otros planetas. Por eso, vengo a decirles la verdad. Ten cuidado con lo que intentes hacer, amenazó Vegeta. El motivo por el cual destruí el planeta Vegeta fue por orden del señor Bills, contaría Freezer. ¡Eso no es cierto! ¡Insecto!, gritaba Vegeta. Pues esa es la verdad, insistía Freezer. Pueden quitarse sus dudas con él personalmente. Siendo sincero, no tengo intención de luchar contra ustedes, pero al saber que reviviste a tus padres, es posible que Bills me dé esa orden de nuevo. O quizás él mismo desaparezca cualquier rastro de los Saiyajin. Goku apuntaría con su dedo a Freezer, de donde saldría un pequeño poder de ki que impacta el hombro de Freezer y le provocaría una herida leve. Eso fue una advertencia. Vete de aquí, diría enojado Goku. Vaya, qué descortesía, contestaría ofendido Freezer. Después de todo, no puedo esperar menos de alguien que mató a su propio hermano, contó Freezer, y eso dejaría en shock a Bardock. Freezer se retiró volando por los cielos, pero dejando un ambiente muy tenso. Bardock miraría a Goku muy seriamente por lo que había escuchado. Creo que me debes algunas explicaciones, diría tenso Bardock. Quiero que me digas qué sucedió con Raditz. ¿Acaso no se lo has dicho, Kakaroto?, preguntaría Vegeta. Padre, por favor, déjame que te explique luego. Ahora debes descansar, pediría Goku intentando calmarlo, pero su padre no se veía muy contento con él. Hice lo posible para mantener a mis hijos con vida. Te envié a este planeta porque eres mi hijo y te quiero, y me entero de que mataste a Raditz, decía irritado Bardock. Vegeta apareció de un momento a otro detrás de Bardock y lo desmayó de un simple ataque en la nuca. Esperemos que se tranquilice el cabeza hueca de tu padre, dijo Vegeta. Por si no te has dado cuenta, Freezer busca algún tipo de conflicto entre nosotros. Aunque no me resulta algo inteligente que mienta con algo como eso sobre Bills, explicaba Vegeta demostrando sus sospechas. Supongo que tendremos que hablar con el señor Bills, pero primero quiero encargarme de mi padre, decía Goku preocupado por él. Piensa bien en cómo le dirás que tú y yo luchamos a muerte en el pasado, diría Vegeta para luego irse volando.
Algunas horas más tarde vemos a Bardock durmiendo sobre el sofá de la casa de Goku y su familia, mientras Gine se preocupaba por él. «Madre, debo decirte algo», diría Goku en un tono extraño de seriedad. «¿Acaso es sobre ese Freezer que los atacó?», preguntó ella. Goku puso sus manos sobre los hombros de su madre, tratando de que ella lo comprenda. «Quiero que prestes atención a lo que te diré, pero no me juzgues por ello», dijo Goku. «Yo maté a mi hermano Raditz», contó finalmente Goku, que provocaría que Gine empezara a llorar. «¿Tú mataste a tu propio hermano?», preguntó Gine con el corazón roto. «¿Pero por qué?». «Raditz era un sujeto muy malo. Secuestró a mi hijo y estuvo a punto de destruir nuestro planeta. Créeme, madre. Por favor, no tenía opción. Él también intentó matarme». Goku intentaba conseguir el perdón de su madre y ella le responde con una tierna sonrisa. «Hijo, no puedo pensar en ti como alguien malvado. Nos regresaste a la vida y no tengo manera de agradecértelo. No te preocupes por mí», decía ella, comprendiendo la situación. Pero el problema era si Bardock tomaría la noticia de la misma manera. Al otro día, Goku se ve con Vegeta. Ambos decidieron averiguar sobre aquella información que les dio Freezer, de que la destrucción del planeta Vegeta fue una idea de Bills, el dios de la destrucción. Con la teletransportación de Goku, ambos llegarían al planeta de Bills. El dios de la destrucción descansaba plácidamente al aire libre mientras esperaba que Whis terminara de preparar la cena. «¿Qué es lo que quieren ustedes dos?», preguntó Bills de forma indiferente. «Tenemos un asunto que hablar contigo», dijo serio Goku. Whis vería la hostilidad de ambos Saiyajin, pero se mantuvo fuera de la situación. Bills vería cómo Goku y Vegeta estaban siendo maleducados con él. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó Bills al levantarse y caminar hacia ellos muy seriamente. «¿Qué tan cierto es que Freezer destruyó el planeta Vegeta bajo tu orden?», preguntaría Goku con un evidente estado de enojo. «Es cierto, eso fue hace algunos años», contó Bills. «¿Y cuál es el problema?». El ki de Goku comenzó a incrementar. Se notaba que estaba furioso. Whis dejó sus tareas en la cocina a un lado, siendo espectador de lo que sucedía. Vegeta, a pesar de estar furioso, se sorprendía por el estado de Goku. «Ahora que me doy cuenta, tú eres el responsable por las muertes de mis padres. Eres un maldito desgraciado», gritó Goku, a la par de que Bills sonreiría algo malvado. «Ya veo. Así que ese Freezer los está manipulando», reía Bills. «Cuando intenté destruir la Tierra no te afectó tanto como ahora. Pero curiosamente ahora te enojas de mí por algo que decidí hace muchos años», decía Bills. «Solo queremos saber la verdad que nos has escondido», intervino Vegeta serio. «Kakaroto, conserva la calma. Ya no vale la pena». Goku comenzó a elevar su ki con más violencia. La ira lo consumía. «¡Eres un estúpido! ¡Bills!», gritó Goku y se lanzó para atacarlo. Bills contestó ese ataque con una patada que expulsó a Goku fuera de su hogar. Una vez en el exterior, Bills vuela hacia él y comienza a golpearlo repetidas veces hasta que de un golpe final lo hace chocar contra el suelo. «Este es el motivo por el cual le pedí a Freezer que destruya el planeta Vegeta. Los Saiyajin suelen ser muy imprudentes y destructivos, como tú lo estás haciendo ahora», dijo irritado Bills mirando a Goku. Goku usó la transformación del Super Saiyajin Blue y se levantó para un nuevo enfrentamiento. Comenzó a intercambiar golpes con el dios de la destrucción. «¡Eres un maldito desgraciado!», insultó Goku al dios de la destrucción, pero solo le provocó que éste se riera. «¡Toma esto!», diría Vegeta al momento de propinarle un golpe de puño a Bills. Había llegado con la transformación del Super Saiyajin Blue. «¿Acaso planean desafiar al dios de la destrucción?», gritaría Bills enfurecido. «Superamos tu nivel y lo sabes», diría Goku amenazando a Bills, quien se calmó por un momento al analizar el poder de varios Saiyajin. Bills les temía. Se dio cuenta que no era prudente una pelea entre ambos, pero tampoco quería dejar de lado su orgullo de Dios. «Dejaré este asunto por aquí si se retiran, pero no vuelvan a este planeta», diría Bills tras darse media vuelta y retirarse. Bills se reúne con Whis y el pez oráculo. Estaba realmente enojado ya que les había advertido sobre este tipo de incidentes. «Les dije que algo como esto iba a suceder», reprochaba Bills. «Déjeme decirle que esto es su total responsabilidad», respondería Whis preocupado. «¿De qué estás hablando, Whis?», preguntó Bills muy enojado. «En primer lugar, le he dicho que no delegue sus responsabilidades a otros seres mortales. Y en segundo lugar, también le he dicho a usted que debe de entrenar aunque sea un dios. Hoy no se atrevió a luchar contra ambos porque sabe de lo que son capaces». Whis le explicó seriamente sus dos fallas como dios. «Será mejor que se ponga a entrenar ya mismo, porque si Zenosama descubre que dos mortales superan su poder, no estará nada contento con su desempeño». Por otro lado, vemos a Freezer en su nave, muy contento de que sus planes salgan a la perfección. Este hablaba con Very Blue, detallando cómo se desenvolvía todo. «Así que logró crear discordias entre ellos, Gran Freezer», diría Very Blue. «Lo más inteligente es hacer pelear a esos tontos monos con ese Bills», explicaba Freezer, «aunque aún tengo unas cuantas jugadas para realizar.
Tengo gran interés en manipular la mente de ese tal Bardock. Aún recuerdo cuando destruí su planeta y el pobre infeliz quería detener mi ataque. Reía Freezer. Uno de los soldados de rango bajo entró a la reunión. Tendría una noticia para Freezer. Gran Freezer, el dispositivo está listo, dijo el soldado. Excelente, sonrió Freezer. Ahora hay que hacer que padre e hijo peleen. Goku y Vegeta volvieron a la Tierra luego de la pelea que tuvieron con Bills, pero cuando llegaron a la casa de Goku no vieron ni a Bardock ni a Gine. Milk, ¿dónde están mis padres?, preguntaría Goku preocupado. Goku, cielo, tu padre cuando despertó habló con Gine y se fueron de aquí luego de hablar sobre lo de Raditz, contaba Milk mientras Goku se ponía tenso. No puede ser, al fin tengo a mis padres conmigo y tiene que sucederme esto, no puede ser, maldecía Goku. Cálmate, Kakaroto, desde que llegaron tus padres te comportas de manera salvaje, decía Vegeta. Es que no quiero perderlos. De alguna manera, desde que los reviví, comencé a recordar algunas imágenes de cuando me dejaron en esa cápsula. Respondería Goku triste. Busca su ki y déjate de llantos. Seguramente no ande muy lejos de aquí, diría Vegeta dándole una idea a Goku. Bardock y Gine se encontraban escondidos en una cueva, donde prepararon una fogata para pasar la noche. Cariño, ¿crees que esto sea lo correcto?, decía Gine. Necesito despejar algunas dudas. Son demasiados cambios en muy poco tiempo. Aún recuerdo ser devorado por esa inmensa bola de energía que creó Freezer. Y de repente, estábamos vivos con nuestro hijo ya siendo un adulto frente a nosotros, decía Bardock, quien le costaba entender toda la situación. En ese momento, Bardock escucharía unas ramas quebrarse a lo lejos. Con un gesto de su mano le pidió silencio a Gine. Pensó que se trataba de algún animal, pero observó una mano de guante blanco asomarse que disparó un rayo de energía. El rayo impactó cerca de Gine, pero no llegó a tocarla. Gine, escóndete, ordenó Bardock intentando proteger a su esposa. Al salir de la cueva observó 30 soldados de Freezer esperándolo. Bardock elevó su ki tanto como pudo y comenzó a batallar contra todos ellos. La lucha se veía tensa. Bardock era muy poderoso para ellos, pero aún así el gran número no le era asunto fácil. Logró acabar con 22 hombres, pero los últimos 8 lo tenían acorralado. Bardock sangraba por nariz y respiraba con gran dificultad. Le costaba mantenerse en pie, pero no estaba dispuesto a rendirse. Forzó su ki por encima de su límite y logró darle pelea a los 8 restantes. Estoy agotado, diría Bardock tras dejarse caer exhausto. ¡No!, gritaría Gine. Gine, pensaría Bardock, y como si la energía que había perdido durante la batalla hubiese vuelto a su cuerpo, se levantaría tan rápido como pudo, aunque ahora al entrar a la cueva veía todo borroso por el agotamiento. ¡Gine, no!, gritaría Bardock, pero caería nuevamente al suelo. Estaba muy cansado y observa a su esposa siendo capturada por 2 hombres de Freezer. Ella trataba de soltarse y luchar, pero uno la desmayó de un golpe en el estómago. Bardock quería levantarse, pero estaba muy mal herido. ¡Maldición! ¡Qué débil soy! Yo debo proteger a Gine. Bardock pensaría eso mientras se desmayaba. Cuando Bardock se desmayó por completo, uno de los soldados dejó su rastreador a un lado del Saiyajin caído. Se vería como Bardock estaba despertando en la casa de su hijo Goku, quien estaba cuidándolo. ¿Dónde estoy?, preguntaría Bardock preocupado. Buscaba con la mirada a Gine, pero nada. Gine, ¿dónde está?, preguntaría más nervioso. Padre, espera. Intentaría calmar Goku a su padre. Te encontré muy débil en una cueva, pero no había rastro de mi madre. Pero vi los cuerpos de los soldados de Freezer por todas partes. Cuéntame, ¿qué pasó? Eso no es tu asunto, diría seriamente Bardock. La relación entre padre e hijo se volvería cada vez más tensa. El rencor por descubrir que Goku mató a Raditz no ayudaba a la situación. Bardock quería salvar a Gine sin la ayuda de nadie. En un momento, Bardock miraría un rastreador encima de la mesa, el mismo rastreador que el soldado de Freezer dejó a su lado antes de desmayarse. Ese maldito debe de querer chantajearme con algo, pensó Bardock, y tomaría el rastreador y se iría de la casa de Goku sin dar alguna explicación. ¿Todo está bien, Goku?, preguntaría Milk preocupada. No está nada bien, contesta Goku. Temo que mi padre cometa alguna locura. No es consciente del poder que adquirió Freezer. Por otra parte, vemos a Bardock volar sobre los cielos, buscando algún rastro de Gine con su rastreador. Buenos días, señor Bardock. Escuchaba Bardock una voz que conocía a través del dispositivo. ¿Eres tú, Freezer?, preguntaría Bardock irritado. Tengo a Gine conmigo, sana y salva. Sinceramente no tengo intención de lastimarla, pero necesitaba tu atención. Por favor, ven por ella, diría Freezer. Ese desgraciado, pensaba Bardock molesto. Minutos después, Bardock llegó a la nave de Freezer, que se encontraba en una zona donde no había nada. La puerta de la nave estaba abierta, así que Bardock entraría sin tener algún plan. Señor Bardock, saluda a Freezer al llegar a su encuentro. ¿En dónde está Gine, maldito?, gritó Bardock. Está a salvo, por favor, acompáñeme.
pidió Freezer. Bardock no creía en las palabras del emperador del mal, así que elevó su ki con violencia y se lanzaría a atacar a Freezer. ¡Toma esto!, gritaría Bardock al momento de darle un puñetazo en el rostro, pero no logró tan siquiera que Freezer pestañee. Tu poder de pelea es apenas de 30.000. Antiguamente, mi forma base poseía 530.000, 1000 veces menos que ahora, contó Freezer. Si quisiera matarte, ya lo habría hecho, continuó Freezer. Bardock no quería entrar en razón hasta que vio a Gine a un lado. ¡Gine!, gritó Bardock. Cariño, no te preocupes, todo está bien, dijo Gine calmada. ¿Acaso te lastimaron?, preguntó Bardock. No, mi amor, el señor Freezer es una buena persona. Créeme que sucedieron muchas cosas, contaría Gine, pero Bardock se veía impactado, no asimilaba la situación. ¡Gine, reacciona! ¡Se trata de Freezer!, gritaría Bardock. Freezer era usado por el dios de la destrucción. Él es el verdadero villano, explicaba Gine. ¿Ahora lo entiende, señor Bardock?, preguntaría Freezer buscando hacer entrar en razón a Bardock. Amor, ¿recuerdas las esferas del dragón? El gran Freezer me prometió pedir un deseo, y ese será reconstruir el planeta Vegeta, dijo Gine entusiasmada. Freezer, ¿qué clase de truco es este?, diría Bardock cada vez más molesto. Ninguno. Puedes ver las esferas si quieres, ofreció Freezer. Freezer llevó a Bardock y Gine a un sector de las instalaciones donde tenían las 7 esferas del dragón reunidas. Bardock, recordando las historias de su hijo, creyó que decía la verdad. Si tu hijo hubiera querido revivir a Raditz, lo habría hecho. Siempre contó con las esferas del dragón para hacerlo. Ese maldito es un títere de Bills, quien le promete poder a cambio de sus servicios, explicó Freezer mintiendo y ganando la confianza de Bardock. No puede ser cierto, decía Bardock en estado de shock. Ahora necesito que me acompañes. Es posible que tu hijo quiera tomar medidas más agresivas. Yo te devolveré el planeta Vegeta, pero tú tendrás que ayudarme contra ese Goku y su poder, diría Freezer seriamente. Bardock fue llevado a un laboratorio, donde lo sometieron a una intervención. Lo colocaron dentro de una cápsula, donde se realizaban las rehabilitaciones de los guerreros heridos. ¿Estás seguro de esto, Freezer?, preguntaría Bardock dudoso. Con este nuevo proceso celular, incrementaré tu nivel de pelea de forma asombrosa. Cree en mí, diría Freezer. Cariño, confío en que serás un gran guerrero. Recuperemos el planeta Vegeta y a nuestro hijo Raditz, que era alguien bueno, sonreía Gine. La cápsula en la que se encontraba Bardock se llenaría de un líquido verde, mientras él respiraba por una mascarilla de oxígeno. A través de unos ductos comenzó a viajar un líquido rojizo, el cual tiñó el interior de la cápsula. Bardock se durmió en su interior. Muy bien hecho, Very Blue, diría Freezer, aunque le habla a Gine. Bardock haría lo que fuera por esta mujer Saiyajin, diría Gine, pero en realidad era Very Blue que manipulaba su cuerpo, ya que ella tenía poderes mentales. Eso le ayudó a conquistar varios planetas en el pasado, tomando el control de sus líderes. Señor Freezer, le hemos suministrado la sustancia con la que fortalecieron a ese Saiyajin Broly, diría uno de los soldados que supervisaba la intervención. ¿Quién diría que esa creación artificial que realizaron los Saiyajin nos vendría de provecho ahora?, diría Freezer con una gran sonrisa. Por suerte interrumpí esos planes y maté a Broly antes de que sea un demonio. Algunas horas después vemos a Bulma llamando a Vegeta con urgencia, quien estaba en una habitación de gravedad aumentada. ¡Vegeta, esto es terrible!, decía Bulma. ¿Qué sucede ahora?, contestaría Vegeta. Las esferas del dragón fueron reunidas. Están en un punto cerca de aquí, contó Bulma. Vegeta se sorprendió. Esto me da mala espina. Hay que avisarle a Kakaroto, dijo Vegeta. Vegeta va en busca de Goku y le avisa de la situación. Le explica sobre la ubicación de las 7 esferas del dragón y de sus sospechas sobre algún plan por parte de Freezer. Muy bien, Vegeta. Vamos hasta ahí, diría Goku. Ambos parten en vuelo directo a la dirección marcada por el radar del dragón. Tras algunos minutos lograrían ver la nave de Freezer. Ese maldito de Freezer reunió las esferas del dragón. Parece que aprendió a esconder su ki, el maldito insecto, diría Vegeta muy enojado. Vegeta, espera. Mi madre está ahí, diría Goku sorprendido. Cierto, el ki de Gine se puede sentir, aunque se siente muy débil, contestaría Vegeta. Ambos al aterrizar ven a Gine salir del interior. Ella los saludaba dándoles a entender que todo estaba bien. ¿Qué está sucediendo?, pensaba Goku. Hijo, qué bueno que has venido. Tenemos buenas noticias para ti, diría Gine. Madre, ¿estás bien?, preguntaba Goku preocupado, mientras Vegeta se mantenía serio de brazos cruzados. Sí. El señor Freezer nos devolverá el planeta Vegeta con la ayuda de las esferas del dragón, decía Gine. ¿Pero qué?, preguntó sorprendido Goku. Freezer salió de la nave.
Hola, jovencito. Supongo que ya no me verás más como tu enemigo luego de este regalo, decía Freezer con una sonrisa diabólica. Espera, madre. No pueden reconstruir un planeta destruido así de la nada, diría Goku con la sabiduría que había aprendido de Bills y Whis sobre la creación y la destrucción. Así que era cierto. Se escuchó la voz de Bardock, quien salió de la nave pero con un extraño cambio. Bardock se veía con más músculos que antes. Su cabello cambió de forma. Por alguna extraña razón, su cabello había crecido. Kakaroto, ¿por qué no quieres reconstruir el planeta Vegeta?, decía Bardock enfurecido, quien comprimió sus puños mientras las venas de su cuerpo comenzaron a resaltar. Goku sentía el ki en aumento de su padre, que, si bien no llegaba a su nivel, era demasiado el incremento en poco tiempo. Padre, ¿qué te han hecho?, preguntaba Goku dolido. Veía una mirada hostil en su padre que lo asustaba. Kakaroto, espera. Algo le sucede a tu padre, decía Vegeta. ¡Cierra la boca, maldito príncipe Saiyajin! Bardock le gritaría a Vegeta. ¡Más respeto, insecto!, devolvió el insulto a Vegeta y notó cómo el ki de Bardock incrementó de un momento a otro. La fuerza de los Saiyajin incrementa con la ira, pensaba Freezer. Ahora que Bardock está bajo los efectos de la sustancia que le suministramos, que aumentan su ira de forma irracional, y que pusimos a su hijo en contra, es cuestión de tiempo para que los Saiyajin se maten entre ellos, pensaba Freezer. Espera, cariño, detuvo Gine. No seas imprudente. Padre, no sé qué fue lo que te hicieron, pero sea lo que sea, lo remediaré, diría Goku preocupado. Mientras tanto, el cielo oscureció y tras un relámpago apareció el dios dragón Shenlong. ¿Pero cómo?, dijo Vegeta. ¿Qué estás planeando, Freezer?, diría Goku. Ya lo verás, contestó Freezer. El dios dragón finalmente se dejaría ver. ¿Cuál es tu deseo? Puedo cumplir cualquier cosa que desee, diría el dios dragón Shenlong. Deseo que reconstruyas el planeta Vegeta junto con cada uno de sus habitantes, pidió Freezer. Eso es muy fácil, pero solo reviviré a los Saiyajin que murieron durante su destrucción, contestaría el dios dragón. Los ojos de Shenlong brillaron en una tonalidad amarillenta. Concedido, dijo, para luego desaparecer, y el cielo volvió a la normalidad. ¿Cuál es tu objetivo, Freezer?, preguntó Vegeta irritado. Vamos, Vegeta, parece que te molestara que devolvería el planeta Vegeta, dijo Freezer. Vegeta, decía Bardock irritado. Vegeta, repetía perdiendo la razón. Padre, por favor entiende que Freezer es el ser más traicionero que hay en el universo, diría Goku, pero esto molestó más a su padre. ¡Kakaroto!, diría Bardock al verlo con odio, y este sujetó su cabeza, producto de un intenso dolor. Gine, quien seguía siendo manipulada por Betty Blue, observaba todo con normalidad. Hijo, será mejor que no hagas enojar a tu padre, decía ella. Bardock no dejaba de ver a Vegeta. En un momento lo confundió con su padre, el rey Vegeta. ¡Maldito desgraciado!, dijo Bardock y se lanzó contra Vegeta. Ten cuidado, Vegeta, no lo lastimes, pidió Goku. Vegeta con una sonrisa se puso en guardia, esquivaba cada golpe de Bardock sin dificultad alguna. Poco a poco los golpes de Bardock cobraron intensidad y a Vegeta le preocupó esto. Es extraño que su ki incremente de esta manera. Parece esa leyenda del Saiyajin legendario, pensaba Vegeta. Goku se teletransportó entre medio de ambos para detener el combate. Ya basta, padre, dijo Goku serio. No te encuentras nada bien, continuó Goku al ponerle una mano sobre su hombro, pero Bardock le dio un golpe en el estómago que su hijo no esperaba. ¿Con qué eso quieres?, diría Goku algo molesto, y de un simple golpe derriba a su padre. Este cayó al suelo sin poder levantarse. Freezer observa a Gine, o mejor dicho a Betty Blue, que la manipulaba. Es el momento perfecto, dice Freezer. De acuerdo, contestó ella con una sonrisa. Gritaría Gine siendo controlada para que Bardock desatara todo su poder contra Goku y Vegeta. Bardock abrió los ojos repentinamente al escuchar el grito de su esposa. Expulsó su ki con tal violencia que originó una cortina de aire. Goku y Vegeta sintieron como el ki de Bardock era increíblemente monstruoso. Bardock se levantó y gritaría con ira. Su cabello se volvería rubio. Había llegado a la transformación del Super Saiyajin. ¡No puede ser!, decía Vegeta. Ahora dejaremos que los simios se maten entre ellos. Freezer se retiraría al interior de la nave junto con Gine y la nave comenzó a despegar. ¡Madre!, llamó Goku, pero Bardock se puso en su camino. Le dio un golpe de martillo que lo dejó en el suelo. Vegeta se lanza contra él para atacarlo, pero Bardock lo sujeta del cuello y lo arroja lejos sin mayor esfuerzo. ¿De dónde sacó tanto poder?, se preguntaba Vegeta. Por otra parte, vemos a Whis dándole la noticia a Bills. Señor Bills, tengo una noticia que le interesará, decía Whis sonriente. ¿Y ahora qué sucede?, preguntaría Bills algo fastidiado. Surgió un nuevo planeta,
contó el ángel. Los planetas no surgen de un momento a otro, criticaba Bills. Pues, obsérvelo usted mismo. Whis extiende su báculo y Bills queda impactado al apreciar que se trataba del planeta Vegeta. ¿Cómo puede ser posible?, gritó enfurecido Bills. El planeta conserva la totalidad de sus habitantes, contaba Whis. El dilema es, ¿qué sucederá si lo destruye? No creo que al señor Goku y al señor Vegeta les guste. Whis y Bills estaban discutiendo sobre la reaparición del planeta Vegeta. Whis usaría su báculo para darle un vistazo a la Tierra y miraría la pelea entre Goku y Vegeta contra Bardock. Parece ser que el señor Bardock adquirió gran poder, diría Whis, y luego observa a Gine junto con Freezer. Ya veo, sonríe Whis. Ese desgraciado está usando a Berry Blue para que controle a Gine, diría Bills, quien ya conocía a la perfección las habilidades de ella. Sin duda Freezer está alterando el equilibrio del universo. Whis, vamos a la Tierra, ordenaría Bills. Reía Whis. ¿No estará pensando en destruir a Freezer? No olvide que incrementó sus poderes durante el Torneo del Poder y logró rechazar el Hakai del dios de la destrucción del universo 9. Le recordaría a Whis de lo que era capaz de hacer Freezer. Bills se mantuvo en silencio por un momento, mientras Whis lo observaba seriamente. Es hora de entrenar, diría Bills finalmente y muy serio. Espero que esté hablando en serio, y no como la última vez hace 1000 años. Contestaría serio Whis. No voy a permitir que esos simios superen mi poder. Vayamos a esa dimensión donde el tiempo transcurre más lento, dijo Bills. Por otra parte, Goku y Vegeta mantenían una intensa pelea contra Bardock, quien aumentaba cada vez más su poder. ¡Ya basta!, gritó Gine a lo lejos. ¡Dejen a Bardock en paz! Madre, ¿por qué apoyas a Freezer?, preguntaba Goku. Nos ha devuelto el planeta Vegeta. Deberías de estar agradecido. Por favor, solo vete de mi vista, diría Gine de una manera muy fría. ¿Pero qué tienen en la cabeza?, gritaría Vegeta. Ese sujeto solo... Ya basta, Vegeta, interrumpe Goku. No podemos obligarlos a ir en contra de su voluntad, decía Goku con una mirada triste. Bardock parecía calmarse. Madre, cuando cambies de opinión, estaré aquí. Goku aumentó su ki en una ráfaga, solo para irse volando. Kakaroto, suspiraría Vegeta, quien quedó impactado por la reacción de Goku. Bardock, cariño, llamó Gine con dulzura. Vamos a casa. Volvamos al planeta Vegeta. Bardock, más calmado, entraría a la nave junto con Gine y Freezer, emprendiendo viaje al planeta Vegeta. 2 días más tarde, Freezer y los demás llegaron al planeta Vegeta con nuevos planes. Ahora expandiré mi ejército y dominaré el universo, pensaba Freezer. Mientras tenga a los Saiyajin sirviéndome, Bills no podrá tomar acción alguna. Los habitantes del planeta Vegeta observaron la nave de Freezer aterrizar con asombro. Todos se reunieron con gran ira porque sabían lo que sucedió. La patrulla intergaláctica había tomado cartas en el asunto. Jaco fue personalmente y puso al tanto a los Saiyajin de los años transcurridos y el ataque de Freezer. Saludos, habitantes del planeta Vegeta, saludó Freezer, mientras los Saiyajin los mirarían con una mezcla de temor e ira. Jaco estaba escondido detrás de una casa, visualizaba todo con discreción. Esto está mal, muy mal. No me pagan lo suficiente para correr estos riesgos, pensaba Jaco totalmente aterrado. Gine y Bardock escoltaron a Freezer. Los Saiyajin los observaron atentos. «Querido pueblo», llamó Gine a todos los presentes. «Freezer nos ha devuelto el planeta Vegeta». Los Saiyajin no lo podían creer. Comenzaron a ver a Freezer como su héroe, y así fue nombrado rey, mientras Bardock estaba bajo el efecto de aquella sustancia. Sus pensamientos eran raros y confusos, y Berry Blue, usando el cuerpo de Gine, se encargaba de dominarlo. Jaco, quien gracias a la información que tenía dentro de la patrulla galáctica, sabía de las habilidades de Berry Blue. Al observar a Gine, no le costó entender que se trataba de ella. Jaco rápidamente tomaría su comunicador y llamó a Bulma. «¡Señorita Bulma!», llamó Jaco aterrado. Bulma recibió el llamado al instante. «¿Qué quieres? Ahora estoy ocupada», decía Bulma. «Dile a Goku y a Vegeta que Freezer está en el planeta Vegeta. El planeta regresó de forma extraña. Seguramente usaron las esferas del dragón», explicaba Jaco cuidando el tono de su voz para no ser escuchado por alguien más. «Eres un bueno para nada. Ellos ya lo saben», contestaría Bulma con poca sorpresa. «Eso no es todo. Hay un Saiyajin que es controlada mentalmente por una bruja que trabaja para Freezer». «Tienes que estar mintiendo», diría Bulma sorprendida. «Un agente de élite de la patrulla galáctica siempre está bien informado. Te enviaré una fotografía». Jaco le envía la foto a Bulma y ella gritaría muy sorprendida. «¡Pero si esa es la madre de Goku!», gritó Bulma. «Ya veo. Ahora que lo pienso,
El sujeto que está a su lado se parece mucho a Goku, dijo Jaco, pero para su desgracia, Freezer entró a la habitación en la que él se escondía. Jaco no pudo evitar gritar aterrado. ¡No puede ser! ¡Freezer!, gritó Jaco, mientras Bulma lo escuchaba. Freezer, con una sonrisa diabólica, estiró su dedo índice y con un simple láser perforó la frente de Jaco, matándolo en el momento. ¿Jaco? ¡Jaco!, llamaba Bulma, pero la comunicación se cortó. ¡Vegeta!, gritó Bulma y este no demoró en llegar. ¿Qué sucede?, preguntó nervioso Vegeta, quien encontró a su esposa llorando. Freezer acaba de asesinar a Jaco. Tienes que contarle esto a Goku, diría Bulma, quien le contaría con todo detalle lo que pasaba a Vegeta. Vegeta buscaría el ki de Goku e iría hasta su ubicación. Lo encontró sentado en un árbol observando el río. Kakaroto, diría Vegeta seriamente. Hola, Vegeta, contestó Goku seriamente. Aún no superaba la situación de sus padres. Tenemos que ir hasta el planeta Vegeta en este mismo momento, le ordenó. No, de ninguna manera, se negó rotundamente Goku. Respetaré la voluntad de mis padres, por más que me duela. Kakaroto, esa no es tu madre, trataría de explicar Vegeta. ¿De qué estás hablando?, preguntó Goku sorprendido. Uno de los soldados de Freezer manipula mentalmente a tu madre, y por medio de ella debe estar manipulando a tu padre. Ahora Freezer está en el planeta Vegeta, explicaría Vegeta. La mirada de Goku se volvería aterradora. La ira lo consumía poco a poco. ¡Ese desgraciado! ¡Me las vas a pagar!, gritó Goku. Goku sujetó del hombro a Vegeta, buscó el ki de Freezer y usó la teletransportación hasta el planeta Vegeta. Freezer se sorprende al ver que ambos llegarían hacia donde estaba él. Era de esperarse después de todo. Seguro ese miembro de la Patrulla Galáctica les avisó, diría Freezer fastidiado. ¿Qué hiciste con mis padres, desgraciado?, preguntó Goku irritado, quien usó la transformación del Super Saiyajin Blue. Solo les devolví su hogar. Después de todo, recuerda que no soy tu enemigo, sino Bills, contestaría Freezer con una sonrisa. Estás hipnotizando a mi madre y eso no te lo voy a perdonar, gritó Goku. Maldición, lo sabe, pensaba Freezer. Oye, Bardock, tu hijo está aquí, gritó Freezer. Bardock se dejaría ver entre los Saiyajin. Se sujetaba la cabeza como si le doliera. Kakaroto, solo dijo su padre. Padre, por favor, reacciona. Freezer los está manipulando, le diría Goku. Bardock en un grito expulsó su ki transformándose en Super Saiyajin, mientras el resto de los habitantes huyeron atemorizados. Bardock, ¡quieren llevarse a tu esposa!, decía Freezer de forma exagerada. ¡Kakaroto!, gritó nuevamente Bardock y se lanzó al ataque contra Goku. ¡Toma esto!, diría Vegeta, quien transformado en Super Saiyajin Blue y de sorpresa golpeó a Freezer, enviándolo hasta una pequeña montaña donde se perdió entre los escombros. Freezer saldría de los escombros en su transformación de Golden y comenzó a luchar contra Vegeta. Ambos intercambiaron golpes en el cielo, mientras Bardock atacaba a Goku y este solo lo esquivaba. Padre, por favor, escucha lo que tengo que decir, decía Goku, pero Bardock no reaccionaba. La sustancia funcionaba en base a la ira y mientras más enfurecía, más aumentaba su poder. ¡Kakaroto!, gritó Bardock aumentando su ki bestialmente. El rubio de su cabello creció, llegando al Super Saiyajin 3. Imposible, diría Goku, no solo sorprendido, sino también aterrado. Bardock atacó con una patada a Goku y lo derribó sin problemas. Freezer estaba perdiendo la pelea contra Vegeta, pero este último, advertido del ki de Bardock, se vio obligado a dejar de lado a su oponente. Su ki es tan grande que se respira la presión en el aire, pensó aterrado Vegeta. Dejó de lado a Freezer y se lanzó a atacar a Bardock. ¡Oye, insecto!, diría Vegeta, quien golpeó con su puño en el rostro de Bardock, pero este se mantuvo intacto. Vegeta retrocedería un poco al ver eso. Con el Super Saiyajin 3 supera nuestro ki, le diría Goku a Vegeta. Gine observaba todo con frialdad desde la distancia, hasta que se sujetó la cabeza por un fuerte dolor. Freezer se dio cuenta de esto y se acercó a ella. ¿Qué sucede?, preguntó Freezer impaciente. Se resiste. Será mejor que me vaya o la situación hará que pierda el control, decía Very Blue, quien le estaba comenzando a costar mantener el control sobre Gine. Tendrás que resistir, te necesito para mantener a Bardock de mi lado, amenazó Freezer. Goku y Vegeta seguían luchando contra Bardock. Entre ambos lo atacaban tanto como podían, pero se les dificultaba. Cada segundo que pasaba, su oponente aumentaba más de poder. Vegeta, tendremos que fusionarnos, sugería Goku. Pero no tenemos los arcillos Botara, contestó irritado Vegeta. ¡Bardock!, gritaría Gine, sorprendiendo a Freezer. ¡Deja de pelear!, seguiría diciendo Gine. Bardock se detuvo y con una mirada preocupada observaba a Gine, quien se sujetaba la cabeza y gritaba de dolor. Luego Bardock vio a Freezer a un lado de su esposa y creyó que Freezer le estaba haciendo algo malo a Gine.
¡Freezer! Gritó Bardock, quien se lanzó contra Freezer. ¡No puede ser cierto! Pensaba Freezer aterrado. Veía a Bardock acercarse con todo. Freezer lanzó varios ataques de ki con su dedo índice, pero no significaban nada para Bardock. Luego sujetó a Freezer del rostro y comenzó a golpear su cabeza una y otra vez contra el suelo. ¡Vegeta!, diría Goku, y luego Vegeta pondrían su mano en el hombro de Goku y con la teletransportación huyeron del lugar. Goku y Vegeta estaban en el planeta de Kaioshin. ¡Necesitamos los zarcillos! Pidió con urgencia Goku. ¿Qué sucede? Preguntaría al Kaioshin, quien no estaba ni enterado de la situación. ¡Eres un maldito inútil! Insultaría a Vegeta. ¡Danos los zarcillos, insecto! El Kaioshin le da los zarcillos a Goku y sin perder el tiempo vuelven al planeta Vegeta. Bardock seguía atacando a Freezer. Lo golpeaba una y otra vez sin que éste logre defenderse. ¡Haz algo! Le gritaría Freezer a Gine. ¡Basta, Bardock! ¡Déjalo en paz!, ordenó ella. Freezer es nuestro nuevo rey. ¡Es nuestro salvador!, decía más calmada, aunque ella recuperaba el aliento. Entonces una gota de sangre saldría por su nariz. Gine, dice calmado Bardock, y ella pierde levemente el equilibrio, pero no llega a caer al suelo porque Bardock la sujeta. Gine, solo decía Bardock, y ella se desmaya en sus brazos. Vamos, Bardock, llévate a Gine a la nave. Necesita atención médica, explicaba Freezer intentando ganar la confianza de Bardock. Este lo observa con desprecio, pero sin decir una palabra entra con su esposa en la nave. Eso estuvo cerca, suspiró Freezer agotado, pero notó a Goku y a Vegeta cerca de él. No puede ser, ustedes se habían ido de aquí. Vas a pagar por esto, Freezer, amenazaba a Goku. Ahora sí, insecto, diría Vegeta. No lo creo. Sonrió Freezer y luego lanzó una bola de energía al suelo, levantando mucha tierra. Después bajó su ki al mínimo para que nadie pudiera detectarlo. ¿Dónde está?, preguntaba Goku. A lo lejos observan una bola de energía en el cielo. ¡Va a atacar el planeta entero!, gritaría Goku, pero Vegeta se sorprende. Sabía lo que era. Kakaroto, eso no es un ataque, dijo espantado Vegeta. La bola estalló convirtiéndose en una esfera de energía que quedó flotando en el cielo. Kakaroto, es una luna artificial, diría Vegeta. Luego ven a Freezer cerca de ahí. Se dieron cuenta que él la había lanzado. Gritos bestiales se escuchaban por todas partes. Todos los Saiyajin del planeta comenzaron a transformarse en simios gigantes y destrozaban todo a su alrededor. Si mis padres llegan a salir de la nave, se verían afectados por la luna, diría muy preocupado Goku. Un rayo de energía cayó del cielo creando un gran estruendo. Whis venía junto con Bills, el dios de la destrucción. Luego de un duro entrenamiento, los 2 días que pasaron, Bills había estado entrenando en un universo alterno donde un día equivale a 100 años. ¿Qué haces aquí, Bills? Si vienes a destruir de nuevo el planeta Vegeta, junto con los Saiyajin, no te lo permitiré. Mis padres están aquí. ¡Todo esto es tu culpa!, gritaría Goku enojado mirando a Bills seriamente. Goku y Vegeta mirarían muy enojados a Bills, el dios de la destrucción, que había llegado al planeta Vegeta. Bills se elevaría algunos metros sobre el suelo y flotando comenzó a recorrer los alrededores ignorando totalmente a Goku y a Vegeta. Estoy ansioso por ver el nuevo nivel del señor Bills, pensaba Whis. Kakaroto, diría Vegeta serio. Esta situación se salió de control. Tendremos que actuar ahora. Son demasiados enemigos. Goku no sabía qué contestar, temía por la seguridad de sus padres, también la luna que transformó a los Saiyajin en Nosarus, Freezer suelto y ahora Bills como un posible enemigo. Vegeta, ve a destruir la luna, ordenó Goku, quien sin esperar respuesta de Vegeta se dirigió directamente hacia Bills. Bills lo esperaba muy calmado, lo estudió mientras Goku en Super Saiyajin Blue se aproximaba cada vez más. Cuando Goku le lanzó un puñetazo, Bills le sujetó la muñeca sin mayor esfuerzo, le dio un instantáneo puñetazo a Goku y sin soltar su brazo lo lanzaría varios metros lejos de él. ¿Qué acaso Bills se ha vuelto más fuerte?, pensaba Goku, quien al toser escupió algo de sangre. Vegeta lanzó una bola de energía a la luna superficial para destruirla. Cuando esta explota, se sorprende al ver que los Saiyajin no perdían sus transformaciones. ¿Cómo es posible?, pensaría Vegeta asombrado. Luego vio el cielo y no lo podía creer. Se dio cuenta que habían decenas de lunas artificiales. Al momento de querer destruirlas, Freezer lo atacó por la espalda con una patada. Es una lástima que no tengas tu cola, se burlaría Freezer. ¡Cállate, insecto!, gritó Vegeta. Cuando este se dispone a atacar, de la nada Bills aparece detrás de él. Con un simple golpe de su palma en la espalda, lo derribó dejando a Vegeta inconsciente en el suelo. Así que poniendo a los Saiyajin en mi contra, diría serio Bills. Si bien siempre detesté a los Saiyajin, fuiste tú quien ordenó que los destruyera. Ya me cansé de estar bajo tus pies. Es hora de que caigas, amenazaba Freezer. Sabes perfectamente que no eres rival para mí, aunque puedas rechazar mi Hakai, diría Bills. Eso es algo que lo tengo muy presente, sonreía Freezer. Pero no solo soy un sujeto poderoso,
¡También inteligente! Freezer estiró su dedo señalando su nave sin dejar de observar a Bills. Un rayo de ki impactó en ella, provocando un hueco en la parte superior. Goku lo había visto desde lo lejos. ¡Ese maldito de Freezer! Gritó Goku tras acercarse a toda prisa a la nave. Bardock furioso salió al exterior preocupado por el ataque. Ahí está, señaló Freezer. Él es Bills, quien ordenó destruir el planeta Vegeta. Vino a destruirlo él mismo. Bardock se veía totalmente irritado al apreciar al responsable de frente a él, pero antes de intentar algo se percató de las lunas en el cielo. Bardock comenzó a gritar mientras su tamaño crecía. De su piel comenzó a salir pelaje y colmillos, transformándose en un simio gigante con un ki colosal. Una vez transformado, el pelaje oscuro comenzó a cambiar a color rubio. Bardock era un simio gigante en alguna especie de estado del Super Saiyajin. ¡Bills!, gritaría Goku al interceptarlo. ¡No te atrevas a tocar a mi familia!, diría tras darle una serie de puñetazos que no lograba conectar. Bills solamente se desplazaba de lado a lado sin realizar grandes movimientos. Goku retrocedió, lo había entendido. Ese es el Ultra Instinto, diría Goku preocupado. De un momento a otro, Bills estaba enfrente de Goku y con un simple golpe desmaya a Goku, quien cae al suelo. Estos Saiyajin deben de desaparecer, pensaba Bills, y luego se acercó a Bardock. Hakai, dijo Bills calmadamente. El cuerpo de Bardock sería envuelto en una luz violeta del Hakai, pero en una explosión de ki lo rechazó. ¡No puede ser!, gritó Bills, quien por la sorpresa perdió levemente el estado del Ultra Instinto. Para su descuido, Bardock lo lanza de una bofetada con su mano gigante en su estado Osaru. Señor Bills, concéntrese por favor, ordenó Whis. Bills se levantó irritado. ¡Ese maldito mono!, maldecía al dios de la destrucción. Bardock abrió la boca de donde salió un gran ataque de ki directo a Bills. Este desvió de resistirlo con ambas manos. El poder era demasiado. Un maldito Saiyajin no puede superarme, pensaba orgullosamente. Bills luego cerró sus ojos y al calmarse volvió a dominar el Ultra Instinto. Luego devolvió el ataque de ki de Bardock, pero este lo esquiva. Ahora que lo recuerdo, los Saiyajin aumentaban su ki con la luz de la luna llena. Esas esferas de energía deben de actuar como lunas artificiales, recordaba Bills. Si ese es el plan de Freezer, es muy patético. Bills observó a cada una de las lunas y con la energía de la destrucción las desapareció a todas. Cada uno de los Saiyajin volvió a la normalidad, hasta Bardock, quien aún así no se detendría contra Bills. ¡Bills!, gritó Bardock transformado en el Super Saiyajin 3 y se lanzó con todo al ataque. Ambos luchaban a la par. Sorprendentemente, Bardock lograba darle pelea a Bills. Goku recuperó la conciencia y se levantó con dificultad por sus heridas. ¿Padre?, dijo sorprendido Goku, porque no podía creer que su padre le pudiera hacer frente a Bills en una pelea. En ese momento, Goku recordó a su madre, y observando que Bardock ya no era un simio gigante, logró darse cuenta que ya no habían lunas artificiales, así que fue a toda prisa a buscar a Gine dentro de la nave. ¡Madre, ya voy!, pensaba Goku. Goku llega a la nave y recorriendo los interiores, la encuentra recostada en una camilla. ¡Madre, despierta!, diría Goku, y ella despertó con dificultad. Al ver a Goku a su lado, gritó alterada de los nervios. ¡Madre, soy yo, Kakaroto!, dijo Goku calmado, pero luego recordó que estaba siendo manipulada mentalmente. Más te vale que dejes a mi madre en paz, amenazó Goku. ¿Acaso lo sabe?, pensaba aterrada Very Blue. Hijo, quiero que te largues de aquí, diría seriamente Very Blue en el cuerpo de Gine. Ya sé que manipulas a mi madre. Deja de controlarla o la apagarás. No me hagas buscarte dentro de la nave. Goku cerró sus ojos, buscaba con atención algún ki que le llamase la atención. No le costó mucho encontrar uno débil dentro de la nave, y con la teletransportación llegó hasta donde estaba Very Blue. Deja a mi madre, dijo Goku estirando su mano. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, gritaría Very Blue aterrada. Si me matas, mientras controle a tu madre, ella morirá. Entonces no te mataré. Goku reapareció detrás de ella y con un ligero golpe en la nuca la desmayó. Luego, con la teletransportación, volvió a donde estaba su madre. Logró ver a Gine sentada en el suelo sujetando su cabeza. Madre, llamó Goku tranquilamente. Kakaroto, ¿de verdad eres tú?, decía ella débilmente. Sí, madre. Fuiste controlada mentalmente, pero ya pasó, decía Goku. ¿Hay un problema con tu padre?, diría Gine alterada. ¿Qué sucede con él?, preguntaba Goku serio. Freezer le suministró una sustancia que lo hace más fuerte. Parece que trabaja aumentando su ira. Por eso le cuesta razonar, explicaba Gine, ya que a pesar de ser controlada por Very Blue, era consciente de todo lo que sucedió. De pronto, el techo de la nave se abrió por una explosión y Goku ve a Gine flotar y salir de la nave. ¡Madre!, gritó Goku. ¡Kakaroto!, gritó Gine llorando. Goku salió de la nave y vio a Gine en el cielo flotando, y a Freezer a un lado, quien era el responsable de esa explosión. Los gritos de Gine alterarían a Bardock, quien no puede despegar sus ojos de ella. Bills quedó asombrado ya que veía a Gine tratando de volar en el aire, y al ver eso, Bills comprendió el plan de Freezer. Ese maldito tramposo, pensó Bills.
¡Gine! Gritó Bardock. ¡Bardock! Gritó ella mientras estiraba su mano. ¡Ya basta, Freezer! Gritó Goku. Gine desapareció en una explosión. ¡Gine! Gritó Bardock, quien con una explosión de ki arrojó lejos a Bills. Freezer se alzó en lo alto en el cielo, colocando sus manos a los lados de su rostro. ¡Taioken! Dijo Freezer, y al dejar a todos cegados, escapó. Su plan salió a la perfección. Desde un inicio, Freezer sabía cómo los Saiyajin aumentaban su poder a través de la ira. Gracias a aquel evento cuando él mató a Krillin y desató la primera transformación de Goku, decidió repetirlo pero con sus padres. Ahora dejaría la guerra desatada entre los Saiyajins y Bills. Bardock no paraba de aumentar su ki. Su cabello cambió y volvió a su forma original, pero esta vez con un extraño color rojo sangre. ¿Qué clase de transformación es esa? Pensaba Bills. Goku por primera vez en mucho tiempo lloraba. Acababa de ver a su madre morir. ¡Maldito Freezer! Dijo Goku, y buscó su ki por todas partes, pero no había rastro de él. Bills se dispone a atacar a Bardock, le lanza una bola de energía, pero este la recibe sin recibir daño. ¡No es cierto! Pensó irritado Bills. Bardock le lanzó un puñetazo en el rostro, y Bills salió volando lejos, pero Dios de la Destrucción no se quedaría atrás. Ustedes, los Saiyajin, son una raza que debí eliminar con mis propias manos hace mucho tiempo, diría Bills furioso. Bardock nuevamente atacó a Bills, le dio una serie de golpes consecutivos que el Dios de la Destrucción no lograba esquivar. Había perdido el estado del Ultra Instinto entre medio de la pelea. A pesar de dominar el Ultra Instinto, el señor Bills se desconecta con facilidad. ¡Qué desperdicio de entrenamiento!, lamentaba Whis. Creo que tendré que pensar en buscar otro Dios de la Destrucción. Goku se dirigió a donde estaba Vegeta y se lo llevó a una distancia prudente. Vegeta, tenemos que fusionarnos y detener a mi padre, diría Goku. ¿Estás seguro, Kakaroto? Preguntaría Vegeta. ¿Estás dispuesto a matar a tu padre? No, pero sé que tú sí. Siendo sincero, mi padre es peligroso en el estado en el que él está, y no sé cómo revertir lo que le hizo Freezer. Estoy seguro de que si nos fusionamos, tu lado malvado, ese que aún tienes muy dentro tuyo, aunque ya no lo sientas, ese lado tuyo me permitirá matarlo. Debemos desatarlo. Por eso elegí la fusión con los arcillos, y no la fusión de Gogeta. Tu lado tiene que ser el dominante, Vegeta, no el mío. Solo así podré matar a mi padre. Respondería Goku preocupado. Ya veo, tienes razón, y es un buen plan. Pero esperemos a ver qué sucede entre ellos. De todas formas, ambos son nuestros enemigos, sugirió Vegeta. Bills, recuperando el aliento, levantó sus brazos a lo alto, generó una pequeña bola de energía de color violeta y parecía ser una concentración del Hakai, el cual comenzó a crecer. La bola del Hakai no paraba de incrementar su tamaño. Bills concentraba cada vez más energía, parecía que fuera una genkidama de destrucción. Voy a desaparecerte con todo este planeta, diría Bills tras lanzar el ataque a Bardock. Este estiraría sus manos y con un ataque de energía intenta rechazarlo. Al inicio el Hakai parecía absorber la energía. Bardock sentía que no podía, pero tras un grito el ancho de su ataque aumentó. La bola de energía del Hakai comenzó a encogerse al absorber tanta cantidad de poder, hasta que desapareció. Bills tuvo que esquivar el poder que le lanzó Bardock. ¿Pero qué clase de poder es este?, diría Bills. Bardock estaba agitado, pero su ira no lo dejaba detenerse. Se podía ver un extraño vapor que despedía de su cuerpo. Bills aprovechó la oportunidad y lo atacó. Le dio una patada en el estómago y con ambas manos le dio un golpe de martillo que lo arrojó al suelo. Una vez en tierra, Bills atacó con una serie de bolas de energía que levantaron mucho polvo. Se acabó, diría Bills, y preparó energía del Hakai en su mano. Pero Bardock apareció detrás de él y le sujetó la muñeca. Apretó el puño y le despedazó el brazo. Creo que es el momento, dijo Vegeta estirando su mano. Goku le dio uno de los arcillos y tras colocarse uno cada uno se fusionaron. Vegito apareció en la transformación del Super Saiyajin Blue. Bardock, diría Vegito, y Bardock se dio la vuelta. Eres demasiado inestable, voy a tener que detenerte, sonreiría Vegito. Bardock sonrió de forma diabólica y expulsa su ki de forma monstruosa y arroja a Bills lejos. Whis recibe a Bills antes de que toque el suelo. Pero qué decepción, diría el ángel de mal humor y decepcionado de Bills. Gine ya no está conmigo. Ustedes fueron los que la mataron. No, se los perdonaré, gritaba Bardock mientras aumentaba más su poder y lloraba. Su ira se incrementaba cada vez más y estaba superando los poderes de Vegito, Whis y Bills. El cuerpo de Bardock ya no soportaba más poder y si seguía así iba a explotar y eso ocasionaría la destrucción de todo el universo 7. Después de que los planes de Freezer fracasan para usar a Broly en contra de Goku y los demás Saiyajin, Freezer decidiría pelear por él mismo, así que entrenaría durante por un año incrementando sus poderes. Esta vez acabaré con esos sucios Saiyajin y luego derrotaré a Bills con mis propias manos, diría Freezer mientras se dirigía a la Tierra. Gran Freezer, usted es un prodigio que eleva su poder fácilmente con un poco de entrenamiento, diría Very Blue.
¿Por qué no entrena un poco más para estar seguro? Aconsejaría Berry Blue. Me niego. Cada día que pasa siento la necesidad de asesinar a Goku y a Vegeta. No pasa un día que no piense en ello. Hoy será el día de mi venganza. Diría Freezer. Freezer en pocas horas llegaría en su nave a la Tierra. Goku y los demás sentirían su gran poder. No puede ser, diría Goku aterrado mientras cenaba con su familia. Papá, ese es el ki de Freezer, diría Goten. ¿Qué? ¿Freezer de nuevo? Preguntaría Milk aterrada. Y esta vez es mucho más fuerte que antes, diría Goku seriamente. Vegeta estaba en el balcón de su casa viendo hacia el cielo. También había sentido la presencia de Freezer acercarse. Trunks llegaría preocupado. Papá, ¿este es Freezer? Preguntaría Trunks. Ve a tu habitación, diría Vegeta seriamente. Pero, papá, diría Trunks. Ve a tu habitación, repetiría Vegeta. Trunks se retiraría dejando a Vegeta solas, pero su soledad no duraría mucho, puesto que Goku llegaría con la teletransportación. Vegeta, ¿lo sentiste? Preguntaría Goku. Sí, Freezer ha incrementado sus poderes esta vez, contestaría Vegeta seriamente. Así que, en esta ocasión, lo eliminaremos sin pensarlo, diría Vegeta. Está bien, ya no quiero poner a los demás en peligro. Además, ya cumplí mi promesa, diría Goku decidido en acabar con Freezer. Minutos más tarde, Freezer llegaría con su ejército. Goku y Vegeta estaban listos para luchar. Ahora verán el gran poder que he conseguido, diría Freezer con una sonrisa malvada. Freezer usaría su forma Golden, sorprendiendo tanto a Goku y a Vegeta con su gran poder. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. ¡Voy a quitarte esa estúpida sonrisa de la cara!, diría Vegeta furioso. Goku y Vegeta se lanzarían con todo hacia Freezer. Entre los tres sostendrían una batalla reñida. Freezer por sí solo era más fuerte que Goku y Vegeta por separado, pero pelear contra ambos era un desafío para él. El resto de los guerreros presenciarían la pelea desde lejos, temiendo por el destino de la Tierra. No puede ser que Freezer siempre esté regresando, diría Krillin furioso. No importa cuánto pase, nunca se queda atrás, diría Piccolo seriamente. Mientras tanto, en el infierno, Bardock estaría meditando profundamente. En un momento se pondría en pie y se transportaría hasta la oficina de Enma Daiyosama. ¿Qué haces aquí?, preguntaría Enma Daiyosama de mal humor. Sabes que tengo mucho trabajo. Hoy será el día en el que no podrás controlar el alma de un muerto, diría Bardock seriamente. No digas tonterías. Una vez que un alma se desprende de su cuerpo, no puede hacer nada contra mí, diría Enma Daiyosama. Entonces, no te molestará que me quede aquí para que veas cómo me equivoco, diría Bardock. Haz lo que quieras, pero mantente con la boca cerrada y no molestes, que tengo mucho trabajo, decía Enma Daiyosama furioso. Goku y Vegeta seguían luchando contra Freezer. Bills y Whis llegarían a la Tierra al enterarse de la pelea. Vaya, ese Freezer sí que se ha vuelto fuerte, diría Bills como si estuviera disfrutando ver la pelea. Oiga, ¿de qué lado está?, preguntaría Bulma molesta. De ninguno. Una pelea es una pelea y merece ser disfrutada, diría Bills. Freezer perdería su forma Golden. Estaba agotado. Goku y Vegeta estaban igual, pero no perderían sus transformaciones. ¡Maldición! Estos dos también se han vuelto muy fuertes, pensaría Freezer furioso. Goku y Vegeta incrementarían su ki y llegarían con una patada cada uno en el pecho de Freezer. Mientras Freezer retrocedería por el impulso, Goku prepararía un Kamehameha y Vegeta su resplandor final. ¡No puedo morir así!, diría Freezer con una mezcla de ira y terror. Goku y Vegeta lanzarían su ataque al mismo tiempo. Freezer lanzaría un gran rayo de ki. Si bien el ataque de Freezer intentaba resistir el ataque de ambos Saiyajin, no era suficiente. Poco a poco, Goku y Vegeta tendrían más ventaja y finalmente vencerían. Freezer sería derrotado, perdería la vida al desaparecer su cuerpo por completo. ¡Lo logramos!, diría Goku. Al final no era la gran cosa, diría Vegeta. Minutos más tarde, Freezer llegaría al más allá. Se vería con Enma Daiyosama. Freezer, tú de nuevo, diría Enma Daiyosama. No puede ser. De nuevo estoy muerto, diría Freezer. Así es. Y de nuevo te irás al infierno, diría Enma Daiyosama. No, 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 no lo permitiré, gritaría Freezer decidido. Enma Daiyosama golpearía con su martillo el escritorio. Un agujero se generaría bajo Freezer. Freezer estaba siendo absorbido por ese agujero, pero no se dejaba vencer. Flotaba resistiendo la absorción. No puede ser, diría Enma Daiyosama. Freezer lograría liberarse al saltar hacia un costado. He estado tantas veces muerto que ya tomé práctica, sonreía Freezer. Freezer golpearía a Enma Daiyosama en el rostro, arrojándolo de su escritorio, y escaparía del más allá. Bardock, ¿qué esperas para ir por él?, gritaría Enma Daiyosama furioso. Me dijiste que me quedara callado y que no te molestara porque tenías mucho trabajo, diría Bardock con una sonrisa. ¡Ve por él ahora!, exigía Enma Daiyosama. Lo haré, pero si te lo traigo me revivirás, pediría Bardock.
No puedo revivir a los muertos. Sabes que está en contra de las reglas. Diría Enma Daiosama. Vaya, parece que es peor revivir a un muerto que dejar libre a uno que iba al infierno. Diría Bardock. Está bien, trae a Freezer y te devolveré la vida. Prometería Enma Daiosama. Sin trucos, cumple tu promesa. Diría Bardock. Lo haré. Tendré serios problemas si un muerto aparece en el mundo de los vivos. Diría Enma Daiosama. Algunos minutos más tarde, Freezer regresaría a la Tierra. Goku y Vegeta lo verían y no comprendían cómo había llegado hasta allí. Vegeta, mira, tiene una aureola. Diría Goku. No puede ser. ¿Cómo pasó eso? Preguntaría Vegeta. ¿Por qué hay un muerto en el mundo de los vivos? Preguntaría Bills de mal humor. Ahora que soy un muerto, no podrán matarme. Los acabaré. Diría Freezer al lanzarse hacia Goku y a Vegeta. Goku y Vegeta estaban agotados por la pelea reciente. Tendrían problemas para luchar contra Freezer. Señor Bills, creo que esta es una labor para usted. Diría Whis. Así es. Diría Bills. De pronto, Bardock llegaría. ¿Bardock? Diría Vegeta asombrado. ¿Quién es Bardock? Preguntaría Goku. ¡Idiota! ¡Bardock es tu padre! Diría Vegeta. ¿Mi padre? Decía Goku confundido. ¿Otro muerto? Diría Bills ya molesto. Freezer, vine por ti. Te llevaré al más allá. Diría Bardock. Creo que fue enviado a solucionar este percance. Diría Whis. Oye, yo te vi con Enma Daiosama, pero no te conozco. Diría Freezer al señalar a Bardock. Me extraña que no me recuerdes. Diría Bardock. ¿Recordarte? Preguntaría Freezer. Freezer recordaría el momento en que destruyó el planeta Vegeta, ya que había intentado detenerlo. Ahora lo recuerdo. Reía Freezer al recordar a Bardock. Eres aquel soldado que quiso desafiarme y murió ridículamente tratando de repeler mi ataque. Tenemos que ayudarlo. Diría Goku. ¡Alto! Diría Bills. Pero, señor Bills. Diría Goku confundido. Quiero ver qué hace ese sujeto. Diría Bills. Muy bien. Ahora te demostraré todo lo que aprendí en el más allá. Diría Bardock. El ki de Bardock comenzaría a incrementar sorprendiendo a todos. Luego se transformaría en Super Saiyajin. No me impresionas. Diría Freezer. Además, ya estoy muerto. ¿Qué ganarás peleando contra mí? Creo que, para pasar tiempo en el infierno, has aprendido muy pocas cosas. Diría Bardock. Como, por ejemplo, que aquí está el dios de la destrucción. Y no importa si estás vivo o si estás muerto. No hay nada que no pueda destruir. Sabe demasiado. Diría Bills. Y, por otro lado, aunque estés muerto, hay maneras de detenerte. Diría Bardock. Bardock en un instante estaba frente a Freezer. El demonio del frío retrocedería de un salto aterrado. ¡Imposible! ¡Es rápido! Pensaría Freezer. ¿Qué sucede? Preguntaría Bardock. Pensé que estabas más confiado. ¡Maldito! ¡No te burles de mí! Diría Freezer al lanzarse hacia Bardock con un golpe de puño. El puño de Freezer jamás impactaría, ya que Bardock sujetaría su mano con fuerza y comenzaría a doblar su muñeca. Patético. Diría Bardock. ¡Suéltame! Exigía Freezer furioso. Bardock seguía retorciendo la muñeca de Freezer, mientras todos observaban asombrados. ¿De verdad mi padre es tan fuerte? Preguntaría Goku. Esto sucede cuando estás muerto. Si te atacan, sigues sufriendo, y no habrá nada que lo detenga. Sufrirás para siempre. Diría Bardock. ¡Ya basta! Gritaría Freezer al crear una explosión de energía aumentando su ki. Aún así, Freezer no lograba liberarse, y el dolor se volvía cada vez más insoportable. Ya es suficiente. Diría Bardock al soltar a Freezer. Bardock atacaría a Freezer con una serie de golpes consecutivos. Freezer no tenía oportunidad de liberarse. Luego, Bardock lanzaría lejos a Freezer al conectar una fuerte patada en su estómago. ¡Eso fue increíble!, diría Goku orgulloso de su padre. Freezer estaba dolorido, pero se volvería a poner en pie, como si nada hubiera pasado. ¿Lo ves? Estoy entero. Estar muerto es una ventaja, diría Freezer. Una ventaja aún mayor que cuando te dan un cuerpo por 24 horas que sí puedes sufrir. Claro, bien dicho, campeón. Sonreía Bardock. Bardock estiraría sus manos, creando una bola de ki en cada una de ellas. Tras elevar su ki, lanzaría ambas bolas de ki. Freezer se prepararía para desviarlas, pero se daría cuenta de que las bolas de ki no iban dirigidas hacia él, quedarían a un costado. ¿Qué estás haciendo?, preguntaría Freezer furioso. Ya verás, respondería Bardock. Bardock juntaría sus brazos, las bolas de ki responderían a su acción y se acercarían a Freezer, pero no lo atacarían directamente. Cada bola de ki crearía un disco de energía que aprisionaría a Freezer. Freezer estaba atrapado en 2 anillos de ki que apretaban su cuerpo. Uno de ellos aprisionaba sus brazos y el otro sus piernas. ¡Maldición!, diría Freezer al notar que no podía liberarse. Freezer realizaría un gran esfuerzo, pero los discos de energía eran irrompibles.
No solo parece ser un guerrero muy poderoso, también posee técnicas asombrosas. Apreciaría Whis. De todas maneras, debería de destruir a Freezer. Diría Bills. Que escape del más allá es algo que un dios de la destrucción no puede permitir. Espera, al menos habla con mi padre. Por algo ha hecho esto y no ha pedido tu ayuda. Diría Goku al tratar de detenerlo. Kakaroto, Hijo, al fin nos vemos. Diría Bardock al cargar a Freezer en su hombro. he visto desde el más allá todo lo que has hecho y estoy muy orgulloso de ti. Gracias, padre. Diría Goku algo avergonzado. Si me disculpan, debo de llevar a Freezer al más allá, pero prometo volver. Diría Bardock. ¡Alto ahí! Diría Bills. Señor Bills, se trata de mi padre. Diría Goku. No importa de quién se trate, acabaré con Freezer para que no vuelva a ocasionar problemas. Diría Bills al señalar a Freezer mientras creaba una energía de Hakai en la punta de su dedo índice. Entiendo que eres un dios de la destrucción, pero no puedo permitírtelo. Diría Bardock seriamente. ¿Te opones ante mí? Preguntaría Bills molesto al ver que Bardock parecía desafiarlo. Bills y Bardock parecían estar dispuestos a luchar por Freezer. Tengo la sensación de que quieres salvarlo. Diría Bills mientras se acercaba lentamente hacia Bardock. Nada de eso. Esta basura fue quien me asesinó hace muchos años. Diría Bardock. Señor Bills, espere. Diría Goku. No te metas en esto. Es un asunto que debe de atender un dios de la destrucción. Diría Bills seriamente. Hice un trato con Enma Daiosama. Si regresaba a Freezer al infierno, me devolverá la vida. Explicaría Bardock. Así que, aunque no lo creas, no lo estoy protegiendo. Solo estoy cumpliendo con mi trabajo. Bills, vamos con él. Así te quedarás más tranquilo. Diría Goku. Bills quedaría pensativo por varios segundos. Bien, lo haré. Diría Bills. Pero si Freezer intenta algo, acabaré con Bardock y Freezer al mismo tiempo. Amenazaría Bills. Bardock llevaría a Freezer al más allá. Sería acompañado por Goku, Bills y además Whis. Aquí está. Diría Bardock al dejar a Freezer en el suelo. Prometo que volveré y me vengaré de esto. Diría Freezer furioso. Si llego a ver tu rostro de nuevo, te exterminaré. Amenazaría Bills aterrando a Freezer. Enma Daiosama enviaría a Freezer al infierno y ahora debería de cumplir su promesa. Muy bien, aquí tienes. Diría Enma Daiosama. Enma Daiosama señalaría a Bardock y su aureola desaparecería por completo. Al fin, hace mucho que no recordaba lo que era sentirse vivo. Diría Bardock al ver sus manos y sentir su cuerpo. No sabía que podías hacer eso. Diría Goku. Y no debería, pero fue un caso especial. Diría Enma Daiosama algo apagado. Corrompí las propias reglas que he puesto, pero era necesario. No me gusta que alguien tenga esa capacidad de revivir a los muertos. Diría Bills seriamente. Vamos, Whis también puede hacerlo. Diría Goku. Pero es un caso especial. Decía Bills. Oye, ¿tú quién eres para venir a cuestionarme? Preguntaría Enma Daiosama furioso. Yo soy Bills, el dios de la destrucción. Diría Bills seriamente. ¿Bills? Diría Enma Daiosama aterrado, ya que sabía de él, pero nunca lo había visto. Espero que mejores tu rendimiento. Que un muerto se te escape es algo imperdonable. Decía Bills. Lo lamento, señor Bills. Le prometo que no volverá a pasar. Se disculparía Enma Daiosama. Vaya, nunca había visto a Enma Daiosama tan asustado. Pensaría Goku. Horas más tarde, nuestros amigos regresarían a la Tierra, incluida la presencia de Bardock. Quiero que sepas que estoy muy feliz de conocerte. Diría Goku y Bardock abrazaría a su hijo. Aunque no lo creas, te he visto durante todos estos años. Eres el orgullo de la raza Saiyajin. Diría Bardock. Gracias, papá. Agradecía Goku. Papá, quiero preguntarte algo. ¿Cómo es que después de tantos años no has reencarnado en otra vida? Preguntaría Goku. Tenía entendido que luego de un tiempo les borran la memoria y toman otra vida. Sí, es cierto. Cuando perdí la vida fui directo al infierno. Diría Bardock. ¿Al infierno? Preguntaría Goku. Así es, hijo. Recuerda que los Saiyajin saqueábamos planetas para venderlos. Y aunque estuviéramos bajo el mando de Freezer, asesinamos a muchas personas inocentes. Explicaría Bardock. Enma Daiosama consideró si enviarme al cielo o al infierno, porque salvé tu vida y luché contra Freezer antes de morir. Pero no lo consideró suficiente para enviarme al cielo. En el infierno no la pasé tan mal. Enma Daiosama no borró mis memorias y me dio un cuerpo, ya que estuve luchando contra los revoltosos que se querían escapar. Vaya, eso es genial. Diría Goku. Noté que te volviste muy fuerte. Hasta lograste transformarte en Super Saiyajin. Así es, aprendí a hacerlo al verte pelear. Diría Bardock. Padre, puedes vivir con nosotros. Quédate el tiempo que desees. Diría Goku. Goku invitaría a Bardock a su casa y lo presentaría con su familia. Gohan iría con Videl y su hija Pan para que lo conozcan. Vaya, eres igual a mi querido Goku.
Diría Milk. Es un placer conocerlo. Imagino que debes de comer como él. Esta mujer es la esposa de mi hijo. Es tan atenta como Guine. Pensaría Bardock. ¡Abuelito! Llamaría a Goten y saltaría encima de Bardock para abrazarlo. Bardock brincaría hacia atrás. Creía que lo intentaba atacar. ¿Por qué me atacas? Preguntaría Bardock en guardia. Papá, espera. Diría Goku. Solo quiere abrazarte. ¿Abrazarme? Preguntaría Bardock y vería el rostro triste de Goten. Lo siento, no quería asustarte. Diría Goten a punto de llorar. Me recuerda a Kakaroto cuando lo envié a este planeta. Pensaría Bardock. Tengan un poco de paciencia. Mi padre viene de un mundo de batallas. Traten de ser más delicado con él. Diría Goku. Acércate, no te haré daño. Diría Bardock, pero su expresión había sido muy salvaje, aunque no lo hiciera con esa intención. Goten se asustaría y se escondería detrás de su madre. Goten, no tengas miedo. Solo acércate con más delicadeza. Diría Milk. Goten se acercaría lentamente hacia Bardock. Aún se sentía algo tímido. Vamos, papá. Solo quiere abrazarte. Diría Goku. Claro. Contestaría Bardock. Bardock tomaría en brazos a Goten y luego de algunos segundos el pequeño sonreiría. ¡Abuelito! Diría Goten alegre. Sí, soy tu abuelo. Diría Bardock al abrazarlo. Gohan se acercaría a Bardock y comenzarían a hablar. Todos se ponían al tanto contándoles a Bardock cómo es la vida en la Tierra, pero no todo sería paz y amor. Bills estaba molesto con lo que había pasado. Whis, esto es inadmisible. Diría Bills molesto. ¿Les sigue preocupando lo que sucedió en el más allá de la Tierra? Preguntaría Whis. Ese más allá es un descontrol. Diría Bills. Un muerto se escapa y otro muerto va buscando para ser revivido. ¿Acaso solo yo veo cuántas normas universales se han roto? Digamos que unas 11 normas, pero ¿qué hay con eso? Usted mismo ha roto varias normas al hacerse amigo de los habitantes de la Tierra. Diría Whis. No soy amigo de ellos. Diría Bills como si se sintiera ofendido. Ahora me dice que no es amigo de ellos. ¡Qué descarado! Diría Whis decepcionado de Bills. No somos amigos, solo es un intercambio de beneficios. Yo no los destruyo y ellos me dan de su gran comida. Decía Bills. Entonces, ¿qué piensa hacer? Preguntaría Whis. Por ahora nada, pero si sucede algo, mínimo, pequeño e insignificante percance en el más allá, desapareceré la Tierra y quitaré a Enma Daiyosama de su cargo. Diría Bills. Mientras tanto, Freezer sufría de la tortura en el infierno, similar a como estaba la última vez cuando Goku lo fue a buscar para participar en el torneo del poder. ¡Malditos! No sé cómo lo haré, pero saldré de aquí. Diría Freezer furioso. Las hadas y otros seres mágicos cantaban y bailaban alrededor de Freezer. No lo dejarían en paz. De pronto, Freezer sentiría una extraña voz en su cabeza. ¡Freezer! Oía Freezer en su mente. ¡Lo que faltaba! ¡Ahora escucho voces! Diría Freezer furioso. ¡Ya guarden silencio! ¡Freezer! Llamaría nuevamente la voz. Oigan ustedes, dejen de decir mi nombre, seres despreciables. Diría Freezer furioso. Las hadas se observarían sin comprender qué sucedía, pero volverían a cantar nuevamente. ¡Freezer! ¡Olvida a esos seres! ¡Yo no estoy contigo! ¡Estoy hablando en tu mente! Diría la voz. Eso no tiene sentido. Diría Freezer. No hables o te escucharán. Puedo leer tus pensamientos. Diría la voz. Lo sé todo de ti. Sé el odio que tienes a los Saiyajin, en especial a Bills. ¿Quién eres? Preguntaría Freezer en sus pensamientos. Después de ti y de Cell, yo también luché contra Goku y sus amigos. Diría la voz. Mi nombre es Babidi. Yo fui el creador de Majin Buu. ¿Con qué Babidi? Mi padre me ha hablado de ti. Diría Freezer. Siempre me advirtió que no me metiera con Bills ni con Majin Buu. Eres un mago asombroso que ha aterrado a varias galaxias. Siempre quise deshacerme de los Kaioshin y ahora acabo de descubrir algo interesante. Diría Babidi. Freezer, ¿sabías que el Kaioshin y el dios de la destrucción están unidos por medio de sus almas? ¿A qué te refieres con eso? Preguntaría Freezer. Que si uno muere, el otro también lo hará. Decía Babidi. ¿No te gustaría eliminar a Bills de una vez por todas? Preguntaría Babidi. Parece una oferta tentadora, pero dudo mucho que pueda sacarme de aquí. Diría Freezer. No puedo hacerlo, pero vi lo que hiciste en la entrada del más allá. Diría Babidi. Freezer, tienes un poder que se acerca al de los dioses. Solo te falta incentivo. ¡Patrañas! Tengo incentivo de sobra. Creo que solo eres un farsante. Diría Freezer. Claro que no. Si me lo permites, puedo hacer que salgas de aquí por ti mismo y reclames tu venganza. Pero tienes que sacarme de aquí antes de salir. Diría Babidi.
Yo también estoy encarcelado en el infierno. Ni siquiera sé quién eres. Al menos, dame una demostración de que puedes hacer algo. Diría Freezer seriamente. Oh, claro que sí. Dime, ¿esas hadas te molestan, no es cierto? Preguntaría Babidi. ¿Puedes deshacerte de ellas? Preguntaría Freezer. Solo observa, decía Babidi. Las hadas estarían en su rutina de canto y baile, pero de pronto, todas ellas se sujetarían de la cabeza como si sintieran un fuerte dolor de cabeza. Vaya, el sonido de su sufrimiento sí que es música para mis oídos. Diría Freezer con una gran sonrisa. Todas las hadas y seres mágicos caerían desmayados. El lugar entero quedaría en un silencio que relajaría a Freezer. Al fin, paz, diría Freezer. Ahora ven a buscarme y sácame de aquí. Ambos podremos salir del infierno, diría Babidi. ¿Estás loco? Si pudiera salir de aquí, no estaría en este maldito lugar, diría Freezer molesto. Solo espera, diría Babidi. Babidi usaría su magia en Freezer. Los ojos de Freezer brillarían por un momento, mientras su ki crecía más allá de sus límites. De un impulso, Freezer sería capaz de romper aquello que lo aprisionaba. ¡Estoy libre!, diría Freezer. Luego Freezer sentiría un potente dolor en su cabeza. Comenzaría a gritar mientras el suelo bajo él se agrietaba por el gran ki que emitía Freezer. En Madayosama, desde su puesto, sentiría un leve temblor al que no le daría mayor importancia. Me siento poderoso, diría Freezer. Freezer tenía la M de Majin grabada en su frente. Ahora era uno de sus sirvientes. Bien hecho, eres muy poderoso. Ahora ven a mí, pediría Babidi. Algunos minutos más tarde, Freezer entraría por la fuerza a una celda que era custodiada por algunos ogros. ¡Freezer escapó!, diría uno de los ogros, pero Freezer los asesinaría a todos. Vaya, qué molestias, diría Freezer. Freezer rompería una puerta y lograría ver a Babidi dentro de una cápsula donde estaba dormido. ¿Estás inconsciente?, diría Freezer asombrado. Algo así, estoy en un sueño eterno, diría Babidi. Me tomó mucho tiempo despertar mi mente para comunicarme con los demás. Déjame decirte que eres el primero al que puedo hablarle en su mente. Freezer rompería la cápsula y sacaría a Babidi de allí. Luego, Babidi abriría los ojos con dificultad. ¡Al fin! ¡Lo logré! ¡Soy libre!, diría Babidi. No sabes lo que es vivir en un sueño. Esos ogros me temían. No querían que estuviera despierto con temor a que los atacara. Muy bien, pero ahora, ¿cómo nos sacarás de aquí?, preguntaría Freezer. Oh, ya verás, sonreía Babidi. Bardock estaba cenando con su familia. De pronto, soltaría su tenedor y se pondría en pie seriamente. Papá, ¿sucede algo?, preguntaría Goku. Tengo una sensación muy extraña, diría Bardock. ¿A qué te refieres?, preguntaría Goku. Siento que algo muy malo está por pasar, contestaría Bardock con frialdad. Sentía que todo el universo estaba en peligro. Goku y Bardock se estarían conociendo mejor. Bills no parecía estar muy de acuerdo con que alguien que regresa a la vida de esa manera, pero se quedaría a un lado en ese aspecto, al menos de momento. Goku presentaría a todos sus familiares y amigos a su padre, pero Bardock se veía muy tenso. Papá, ¿qué te sucede?, preguntaría Goku. No lo sé, es extraño. Siento que el mundo se cae a pedazos sin que nos demos cuenta, diría Bardock. Padre, dime la verdad, ¿cómo sientes esas cosas y esperabas que Freezer escapara?, preguntaría Goku. Quizás suene algo increíble, pero en el más allá fui entrenado por un vidente, diría Bardock. ¿Un vidente?, preguntaría Goku. Así es, él murió hace muchos años, precisamente porque me buscaba. Me dijo que estaba destinado a ser su alumno, explicaría Bardock. Para serte sincero, no le llego ni a los pies como vidente, pero sí he logrado incrementar mi percepción de las cosas. Además, en ocasiones puedo leer las acciones de mis oponentes antes de que pasen y anticipar desastres. Entonces, confiaré en ti, diría Goku. ¿De verdad? ¿Confiarás a ciegas de que soy un vidente y listo?, preguntaría Bardock, sorprendido por la confianza que Goku depositaba en él. ¡Claro que sí! diría Goku. Freezer estaría ocasionando un caos en el infierno. Estaba asesinando a cada uno de los guardianes y liberando las almas de los peores villanos. En un momento, se encontraría con las viejas fuerzas especiales Ginyu. ¡Es Freezer!, diría Rikum sorprendido. Buenos para nada, fueron unos completos fracasos y se hacían llamar las fuerzas más poderosas de mi ejército, diría Freezer. Las fuerzas Ginyu se veían aterradas, sentían el nuevo y mejorado poder en Freezer. Dejen de mirarme como unos miedosos, salgan de aquí y destruyanlo todo de una vez, ordenaría Freezer. Babidi observaba todo desde una bola de cristal. Se sentía realizado, ya que podía vengarse de Goku y los demás. Eso es, Freezer, demuestra quién manda, diría Babidi mientras disfrutaba de todo el caos. En ese momento, Babidi sería visitado por Dabura.
¿Qué haces aquí, maldito granuja?, diría Babidi molesto. Enma-Daiyō-sama me envió a detenerte. Me dijo que estabas causando problemas en el infierno, diría Dabura. No sabes el odio que te tengo desde que me enteré que estás en el cielo y te volviste una persona buena, diría Babidi. El rey del inframundo, un ser bueno, eres una vergüenza. Dabura se acercaría lentamente hacia Babidi. Babidi trataría de usar su control en él, pero no resultaría. Si estás intentando controlarme usando mi maldad, no te servirá. No hay nada de maldad en mí. Soy un ser puro, diría Dabura. Babidi estaba aterrado. Se había quedado lejos de Freezer para estar seguro, pero se daría cuenta de que era una mala decisión. ¡Freezer!, gritaría Babidi. Dabura atacaría blandiendo su mano para cortar a Babidi, pero Freezer llegaría en el momento justo y sujetaría la muñeca de Dabura. ¿Qué pretendías hacer?, preguntaría Freezer con una sonrisa siniestra. ¿Cómo llegaste tan rápido?, preguntaría Dabura. Vaya, podrías hacer otro tipo de pregunta, como que ¿por qué estamos libres? ¿O por qué soy tan fuerte? ¿O cuál es nuestro propósito? Pero decidiste preguntar ¿cómo llegué tan rápido?, diría Freezer al sonreír. No creo que seas un sujeto muy inteligente. Freezer apoyaría su mano en el pecho de Dabura y lo atravesaría con un rayo de ki de lado a lado. Dabura caería muerto en un instante. Segundos después, Dabura llegaría con Enma-Daiyō-sama. Tenía una aureola en su cabeza. ¿Cómo es posible? Te di la vida hace unos minutos, diría Enma-Daiyō-sama sorprendido. Lo siento, Freezer es muy poderoso, se disculparía Dabura. Mientras tanto, en el planeta de Bills, el dios de la destrucción sentiría un escalofrío. Señor Bills, ¿qué le sucede?, preguntaría Whis al darse cuenta. Algo anda mal, diría Bills. ¿A qué se refiere?, preguntaría Whis. Vamos a la Tierra, ordenaría Bills. Bills y Whis llegarían a la Tierra. Bardock y Goku los recibirían. Señor Bills, ¡qué sorpresa!, diría Goku. Bardock se sujetaría la cabeza. Le dolía. Te dije que algo anda mal, diría Bardock de mal humor. ¿Con qué eres como yo?, diría Bills mientras se acercaba lentamente hacia Bardock. ¿A qué te refieres?, preguntaría Bardock. Algo está alterando el equilibrio en el universo, y de alguna manera puedes sentirlo, diría Bills. Mi padre posee habilidades de adivinación. Entrenó con un vidente en el más allá, diría Goku. Un vidente, diría Bills mientras analizaba a Bardock. Sí, su nombre era Mireto. No era solo un vidente. Más que nada, era un guerrero, diría Bardock. Así que conoció a Mireto, diría Whis asombrado. Ese viejo sí que es un mañoso, diría Bills mientras se reía. ¿Lo conoces?, preguntaría Bardock. Claro que sí. Mireto fue uno de mis discípulos. Iba a ser candidato a sustituirme como dios de la destrucción, pero se negó. Dijo que tenía cosas más importantes que hacer, diría Bills. Vaya, papá, fuiste entrenado por alguien que pudo ser dios de la destrucción. Eso es fantástico, diría Goku. Ahora dejemos de perder el tiempo. Acabo de sentir un escalofrío. Eso significa que algo está alterando el equilibrio en el universo, diría Bills seriamente. Señor Bills, llamaría Whis mientras observaba su báculo. ¡Silencio! ¡Estoy hablando!, diría Bills. ¿Qué es lo que tú sientes?, le preguntaría Bills a Bardock. Pues algo anda mal. Eso es todo. Tengo la sensación de que dejé algo sin hacer, o algo olvidado y me urge solucionarlo, diría Bardock. Interesante, diría Bills. Señor Bills, llamaría de nuevo a Whis. No me interrumpas, estoy ocupado, diría Bills molesto. Señor Bills, ya encontré el problema, diría Whis. Freezer escapó del infierno y está desatando el caos. ¡No puede ser!, diría Bills. Así que se trataba de eso, este maldito haciendo de las suyas de nuevo, diría Bardock. No puede ser, diría Goku aterrado. ¿Qué sucede, hijo?, preguntaría Bardock. La marca en la frente de Freezer es la M de Babidi, diría Goku. Esa es la marca que lo controla. Ahora entiendo, ese sujeto es el mago que saca todo el potencial de los guerreros malignos, diría Whis. Fue quien creó a Majin Buu. Oigan, chicos, llamaría Bulma a llegar. Tienen que ver todo lo que está pasando en la Tierra. Todo es un caos. ¿Qué sucede, Bulma?, preguntaría Goku. ¡Goku!, llamaría Kaiosama desde su planeta. ¿Kaiosama?, preguntaría Goku. Goku, esto es terrible, diría Kaiosama preocupado. El infierno fue atacado por Babidi. Escapó y tomó el control de Freezer. Lo sabemos, diría Goku. Whis nos lo acaba de confirmar. Enma-Daiyō-sama está en problemas. No puede hacer nada, diría Kaiosama. Goku, será mejor que vayas al infierno y te encargues de esto, diría Bills. Tú también, padre de Goku. Goku tomaría a Bardock del brazo y con la teletransportación llegarían al más allá. Goku, qué bueno que vienes, diría Enma-Daiyō-sama. Yo también me alegro de verte, diría Bardock.
Tienen que detener a Freezer y a Babidi. ¡Están haciendo un caos en el infierno!, exigía Enma Daiyosama. Ni siquiera Dabura pudo detenerlos. ¿Dabura? ¿Luchaste contra ellos?, preguntaría Goku. Así es, respondería Dabura. Y no se confíen de Freezer. Enma Daiyosama me dio la vida para que lo detenga y me derrotó de un solo golpe. Pues tendremos que destruirlo, diría Bardock. Freezer es un alma en el infierno. En el mundo de los vivos no dejará de luchar porque nunca agotará sus energías. Pero mientras esté en el infierno sí lo hará. Si lo matan, eliminarán su alma, diría Enma Daiyosama. Bien, vamos hasta allí, diría Goku. Goku y Bardock irían directo al encuentro con Freezer y Babidi, mientras que, en la Tierra, todo era un caos. Todos los muertos estarían regresando. Vegeta, Gohan y los demás lucharían contra todos los muertos que atacaban a los seres de la Tierra, pero cada vez que eran derrotados, volvían a ponerse en pie. ¡Vegeta!, gritaría Nappa. «Así que volviste», diría Vegeta. «Aún no puedo creer que me hayas traicionado. ¡Mataste a alguien de tu misma raza!», diría Nappa furioso. Para serte sincero, nunca me caíste bien. Siempre me pareciste un lamebotas de la realeza, diría Vegeta. Vegeta golpearía a Nappa en el estómago, dejándolo encorvado. Luego lo sujetaría del cuello y lo atacaría con repetidos golpes en su estómago, una y otra vez sin parar. Tengo entendido que, aunque te derrotes, siempre estarás entero. Pero me pregunto, ¿qué tanto dolor resistirás?, diría Vegeta mientras torturaba a Nappa. ¡Ya basta!, rogaba Nappa. Vegeta lanzaría lejos a Nappa al atacarlo con una bola de ki. Si tienes algo de dignidad, regresa al infierno de donde saliste, diría Vegeta al cruzarse de brazos y darle la espalda a Nappa. Nappa estaba aterrado. Huiría sin pensarlo. Goten y Trunks acababan de derrotar a las fuerzas especiales Ginyu. Ellos se levantarían una y otra vez, pero no tendrían ninguna posibilidad de derrotarlos. No puede ser que estos chiquillos sean poderosos, diría Butter. Y se hacen llamar las fuerzas más poderosas de Freezer. ¡Dan vergüenza!, diría Trunks. Trunks lanzaría una bola de ki, pero Cell se pondría en medio. ¿Quién es ese sujeto?, preguntaría Trunks, ya que no lo conocía, porque cuando él había aparecido, Trunks era solo un bebé. Supongo que no saben quién soy. Yo aterroricé a la Tierra en su momento, diría Cell al elevar su ki. Y durante mi estadía en el infierno, he incrementado mis poderes. Goten y Trunks se transformarían en Super Saiyajin y se lanzarían hacia Cell, pero al llegar a él, este desaparecería. Cell los golpearía por la espalda, provocándoles un gran daño. Se los dije, ustedes para mí son solo unos simples insectos, diría Cell al estirar su mano y preparar una bola de ki. Cell lanzaría una gran bola de ki hacia los niños, pero antes de llegar, desaparecería por completo por energía de Hakai. ¿Qué fue eso?, preguntaría Cell. Fui yo, diría Bills al colocarse frente a él. No sé quién eres, pero si quieres morir, te daré el placer. Sonreía Cell. Cell lanzaría un golpe de puño a Bills, golpeando directo en su frente, pero Bills no se movería ni un poco. Te diré quién soy yo. Soy Bills, el dios de la destrucción, diría Bills. Bills tomaría de la muñeca a Cell. Cell no podía liberarse. Poco a poco, su cuerpo sería eliminado por energía de Hakai. Nunca vi a Bills destruir algo, diría Trunks aterrado. Eso me dio mucho miedo, diría Goten. ¿Y ustedes?, diría Bills al señalar a las fuerzas especiales Ginyu. Bills desaparecería por completo a las fuerzas especiales Ginyu. Whis estaba observando todo. No importa si está vivo o si está muerto, no hay nada que el dios de la destrucción no pueda desaparecer, diría Whis. No me gustan los sujetos engreídos. Si sigo viendo almas en la tierra, las desapareceré, diría Bills. Goku y Bardock llegarían finalmente al infierno. Bien, aquí estamos, diría Goku. Esto es un caos, diría Bardock al apreciar todo destruido. Padre, ¿has estado en el infierno?, preguntaría Goku. Estuve por un tiempo. Luego fui al cielo, pero eventualmente venía a entrenar aquí, diría Bardock. Freezer y Babidi acababan de llegar. ¡Qué sorpresa!, diría Freezer. Freezer, no importa lo que pase, siempre te la ingenias para estar fastidiando, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Estaba a punto de lanzarse, pero Bardock lo detendría justo a tiempo. No te emociones, algo es distinto en él, diría Bardock. Vaya, son 2 gotas de agua, reía Freezer. Dime, Bardock, ¿te dolió morir en esa explosión? ¡Maldito!, gritaría Bardock furioso al elevar su ki. No crean que podrán derrotarlo tan fácilmente. Freezer es un sujeto mejorado gracias a mí, diría Babidi. ¡Freezer, acábalos!, ordenaba Babidi mientras los ojos de Freezer se ponían rojo, y al parecer cumplía con las órdenes de Babidi al estar controlado por su magia. Freezer estaría listo para luchar, se pondría en guardia y de un momento a otro llegaría a las espaldas de Goku y Bardock. ¡Imposible!, diría Goku mientras se giraba. Apenas terminarían de voltear Bardock y Goku, Freezer desaparecería de nuevo.
Mi velocidad, mi fuerza, mi resistencia, todo se ha incrementado a grandes niveles, diría Freezer. Hasta me animaría a decir que podría acabar con el mismo Bills. Maldito, no puedo creer que te hayas vuelto tan fuerte, diría Bardock. Todo esto es tu culpa, Babidi. ¡Claro que lo es! En cuanto tuve una oportunidad, la aproveché para vengarme de todos ustedes, diría Babidi furioso. Ahora los veré morir, y no solo eso, Freezer buscará sus almas y los volverá a matar. Vamos, hijo, diría Bardock. Sí, papá, diría Goku. Goku y Bardock se lanzarían con todo hacia Freezer. Comenzarían a atacarlo al mismo tiempo con una gran velocidad de ataques, pero lastimosamente la velocidad de Freezer era superior. Freezer lograba evadir cada uno de los ataques sin mayor esfuerzo. No puedo creer que Freezer se haya vuelto tan fuerte, diría Goku. Freezer golpearía el estómago de Goku y luego el pecho de Bardock lanzándolo lejos. ¡Qué decepción! Esperaba un poco más de resistencia, pero veo que son unos buenos para nada, diría Freezer decepcionado de ambos. No creas que estamos peleando en serio, diría Goku. Goku incrementaría su ki y luego usaría el Kaioken por 20. Solo lograste nivelarte al poder de tu padre, diría Freezer. Esa técnica es sorprendente. Eleva su poder a base de gasto de energía, diría Bardock. Padre, esto de analizar a nuestro rival no será necesario. Pelearemos en serio desde el primer momento, diría Goku. De acuerdo, hijo, contestaría Bardock. ¿Pelear en serio?, diría Freezer como si no se lo creyera. No importa qué hagan, Freezer es un prodigio en el combate y fue fortalecido por mí. Hagan lo que hagan, serán derrotados, diría Babidi. Bardock y Goku se desplazaban de lado a lado para burlar a Freezer. Freezer podría seguir los movimientos de ambos y al momento de ser atacado por cada uno se cubriría de sus ataques. Sí, están atacando con más fuerza, pensaría Freezer atento. Goku y Bardock gritarían, atacarían con todo. Freezer estaría teniendo problemas. Al inicio se cubría de todos los ataques, pero luego algún que otro golpe se le escaparía recibiéndolo en su cuerpo. ¡Se están volviendo demasiado molestos!, diría Freezer al alejarlos con un estallido de ki. Bardock y Goku saldrían despedidos lejos por la expansión de energía. Es persistente, diría Goku, pero no podrá con nosotros, diría Bardock. Goku lanzaría un rayo de ki hacia Freezer. Freezer desaparecería esquivándolo y aparecería a un lado de Goku. Freezer estaba a punto de atacarlo, pero Bardock lo patearía lanzándolo lejos. Gracias, papá, diría Goku. Veo que lograste adelantarte. Así es, diría Bardock seriamente. Solo fue un golpe de suerte, diría Freezer molesto. Vamos, Freezer, deja de estar perdiendo el tiempo y acaba con ellos de una vez por todas, diría Babidi impaciente. Freezer se giraría, observaría seriamente a Babidi. Babidi se aterraría por la mirada amenazante de Freezer. Aunque esté bajo mi control, su orgullo puede hacer que se rebele. Tengo que tener cuidado, pensaría Babidi. En la Tierra, todo seguía siendo un caos. Vegeta y los demás seguían luchando contra los villanos que escaparon del infierno, pero al no agotarse sus energías, seguían ocasionando problemas. ¿Dónde está Bills cuando más se lo necesita?, se preguntaría Vegeta. Bills y Whis llegarían al más allá, se encontrarían con Enma Daiyosama. Veo que tienes problemas aquí, diría Bills. Enma Daiyosama estaba recibiendo más almas de lo normal. Estaba muy ocupado, pero además de eso, se veía bastante agitado. Su frente transpiraba mientras respiraba con dificultad. Sí, lo sé, diría Enma Daiyosama. Mientras los muertos siguen escapando, mis fuerzas se van agotando y me cuesta más juzgar las almas, explicaría Enma Daiyosama. Varias almas estarían acumulando. Enma Daiyosama no podría con tanto labor. Ya veo, diría Bills. Bills señalaría las almas, las desaparecería por completo usando Hakai. No puedes hacer eso, diría Enma Daiyosama. Esas almas merecían ser juzgadas. Te estoy haciendo un favor, diría Bills. Será mejor que te esfuerces más. Esos dos acabaron con Freezer muy pronto. Lo dudo, diría Whis al usar su báculo para ver la pelea. ¿Qué dices?, preguntaría Bills. Solo observe, diría Whis. Goku y Bardock luchaban mano a mano contra Freezer. Tenían una pelea muy reñida contra él. Es más fuerte de lo que pensaba, diría Bills. El Kaioshin llegaría al más allá. Me enteré de lo que pasó, diría el Kaioshin nervioso. Vaya, tarde como siempre, diría Bills. Lo siento, vine en cuanto el Kaiosama del norte me avisó, diría el Kaioshin. No puede ser que un simple Kaiosama de rango bajo sea más eficiente que tú. El bajo nivel del universo 7 se debe a tu incompetencia, acusaría Bills. Quizás si no se la pasara durmiendo y hubiera destruido a Freezer y a Babidi en su momento, esto no estaría pasando, diría el Kaioshin molesto. ¿Qué fue lo que dijiste?, preguntaría Bills furioso. Lo que oyó, respondería el Kaioshin molesto.
El padre de Babidi en el pasado, quien creó a Majin Buu, mató a todos los Kaio en el pasado, y yo escapé por nada. Si me hubiera matado, usted habría muerto mientras dormía. No me hagas encerrarte en una espada como lo hice con el pasado, Kaioshin, diría Bills furioso. Señores, ¿y si dejan de discutir y buscan una solución? Intervendría Whis. Si Zenosama llega a enterarse que los muertos no están tan muertos, no creo que esté muy feliz. Tienes razón. Tendré que ir yo mismo a destruir a Freezer, diría Bills. Enma Daiyosama caería a un lado. Había quedado inconsciente. No puede ser, diría el Kaioshin al asistirlo. El edificio del más allá comenzaba a desmoronarse poco a poco, mientras el cuerpo de Enma Daiyosama parecía ponerse transparente. Enma Daiyosama, por favor, resista, diría el Kaioshin preocupado. Dependo del equilibrio del cielo y del infierno, diría Enma Daiyosama al abrir los ojos con dificultad. Si esto sigue así, eventualmente desapareceré. El Kaioshin le daría energía a Enma Daiyosama. Trataría de evitar que se desvanezca. Vamos, Bills. Tienes que acabar con Freezer tú mismo. De lo contrario, todo se acabará, diría Kaioshin. Está bien, lo haré, diría Bills. Pues, quédate aquí. Controla la entrada, ordenaría Bills. Goku y Bardock estaban desgastados. Tenían heridas por todo su cuerpo. Freezer, aún así, se veía bastante entero. Freezer en un momento lanzaría una gran bola de ki. Bardock y Goku la esquivarían por poco, pero al impactar en el suelo, la fuerza de la explosión los lanzaría lejos. Tenemos que hacer algo. No podemos ganar si seguimos a este ritmo, diría Goku. Bills llegaría finalmente tomando a todos por sorpresa. Freezer, de nuevo ocasionando problemas, diría Bills. ¿Con qué decidiste venir, gato mugroso?, diría Freezer furioso, aunque se veía bastante nervioso. ¿Lo ves, Bardock? Te dije que tenía que acabarlo en la tierra, diría Bills. Lo sé, tienes razón. Es todo tuyo, diría Bardock. ¿Vas a pelear?, preguntaría Goku. No voy a pelear, solo voy a acabarlo, diría Bills al crear una bola de Hakai en su mano. ¿Con qué vino el mismo dios de la destrucción? Mi padre me advirtió que debía eliminar al Kaioshin para eliminarlo. Sin él, el dios de la destrucción, el universo será mío, pensaría Babidi. Oye, Freezer, te daré un dato interesante, diría Babidi. Si el Kaioshin muere, el dios de la destrucción también, y viceversa. ¿Qué?, diría Bills aterrado. No puedo creer que lo sepa, diría Goku. Vaya, qué interesante. Así que si mato al Kaioshin, no tendré que pelear contra él, diría Freezer. Así es, vamos a matarlo ahora mismo, ordenaría Babidi. Me niego, diría Freezer seriamente. ¿Qué le sucede?, preguntaría Bardock confundido. Oye, ¿qué te sucede? Recuerda que soy yo quien da las órdenes, diría Babidi furioso. Tú no lo entiendes, diría Freezer furioso. He estado por años haciendo el trabajo de Bills para que siempre esté usando su intimidación en mí. Esta es mi oportunidad para vengarme de él. Entonces mata al Kaioshin para que él muera, diría Babidi desesperado. No, la idea es eliminarlo con mis propias manos, diría Freezer. Aunque intentes acabar con el Kaioshin o eliminarme, no te dejaré hacer nada, diría Bills seriamente. Olvidas que no estaba peleando en serio, diría Freezer con una sonrisa malvada. Es cierto, lo olvidé, diría Goku. Freezer elevaría su ki usando su forma Golden. El poder de Freezer llegaría más allá de sus propios límites, al punto que el mismo Bills sentía miedo de él. No puede ser, diría Bills aterrado. Es increíble lo que una mente enfocada en el odio y el rencor puede hacer, diría Freezer. Freezer crearía una explosión de ki que estaría a punto de arrojar a todos lejos. Babidi no lo resistiría, saldría despedido mientras se sujetaba de una montaña para no alejarse aún más. ¡Freezer, acaba con él!, ordenaría Babidi. De un momento a otro, Freezer estaba frente a Babidi. Acabo de decirte que por años estuve bajo las órdenes de Bills, y aún así, ¿te atreves a darme órdenes a mí?, diría Freezer molesto. Oye, ¿qué piensas hacer?, preguntaría Babidi nervioso. No voy a permitirte que sigas dándome órdenes, viejo asqueroso, diría Freezer. Freezer estiraría su mano y desaparecería Babidi con un gran rayo de ki. Era de esperarse de alguien tan traidor como él, diría Bardock. Bills, ¿crees que puedes contra él?, preguntaría Goku. Soy un dios de la destrucción. No hay nadie que pueda contra mí, diría Bills seguro de sí mismo. Bills lanzaría una bola de Hakai a Freezer, pero este la sujetaría en su mano y lograría desaparecerle con tan solo apretar su puño. ¡Imposible!, diría Bills aterrado. ¿Qué veo? El dios de la destrucción asustado por un simple mortal, reía Freezer. No te hagas el importante,
diría Bills furioso. Bills y Freezer se lanzarían uno al otro. Ambos chocarían sus antebrazos entre sí. Parecían estar igualados. Demonios, parece que ambos tienen el mismo poder, diría Goku. No necesito destruirte, Hohakai. Solo con derrotarte será suficiente. Eliminaré tu alma y no sabremos nada de ti, diría Bills. Lo dudo, diría Freezer. Freezer conectaría un gancho bajo el mentón de Bills, levantándolo del suelo. Luego se elevaría para alcanzarlo y con un golpe martillo lo derribaría, haciendo que Bills se golpee fuertemente en el suelo. ¡Este es tu fin, Bills!, gritaría Freezer al lanzar un gran rayo de ki hacia Bills. Goku aparecería a un lado de Bills y lo sacaría de allí en el último momento. Bardock tomaría por sorpresa a Freezer y lo patearía en el rostro mientras tenía la guardia baja. ¿Qué haces? No pedí tu ayuda, diría Bills con orgullo. Déjate de tonterías. Tendremos que pelear todos unidos para acabar con Freezer, diría Goku. De pronto, Bardock caería a un lado de ellos. Freezer lo derribaría con dificultad. Adelante. Pueden atacarme todos juntos si lo desean, diría Freezer. De todas maneras, acabaré con ustedes. ¡Freezer!, gritaría Bills furioso. Bills se lanzaría con todo hacia Freezer. Comenzaría a atacarlo con una serie de golpes consecutivos. Freezer lograba resistir. Aún así, sabía que Bills no era alguien a quien debía de subestimar. Freezer aprovecharía un momento en que Bills dejaría una abertura en su guardia y golpearía su estómago con gran fuerza. No puede ser, fue un golpe directo, diría Goku. Hijo, tenemos que hacer algo. No podemos dejar que el infierno se desmorone, o muertos y vivos convivan como lo mismo, diría Bardock muy seriamente. Estaba muy preocupado por el equilibrio del mundo de los muertos y el de los vivos. Todo eso había ocurrido por culpa de Freezer. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Freezer está luchando con su forma Golden? ¿Podrán Goku y Bardock hacer algo para ayudar a Bills? Y también, ¿qué pasará con el infierno si Freezer no es derrotado? ¿El otro mundo desaparecerá? Eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación de estas teorías. Recuerden que si quieren ver más recopilaciones como esta de más teorías en un solo video, este video tiene que llegar a los 10,000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en un próximo video.